Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Hola, Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Bruno, buen día. Bueno, fin de semana, mucho fútbol internacional, ¿verdad? Uno no pudo estar con lo nuestro, con el campeonato paraguayo que va a retornar después de la famosa fecha FIFA, donde Paraguay vuelve a jugar el viernes ante Corea. De hoy en 8. De hoy en 8. Y vuelve el campeonato el próximo lunes. El viernes la selección paraguaya juega ante Corea a las 7 de la mañana. Y hoy los resultados al final de los partidos, ¿no? Corea le ganó a Chile. La presencia de Chile. Que Debutó Berizzo, ganó Corea bien 2-0 y Brasil ganó por la mínima, ¿no? A Japón. Apenas. Y Gol de- Corea gol que de viene Neymar de Gota. perder por goleada ante Brasil. Ante Brasil, exactamente. Y quiere decir que están en otro nivel, ¿verdad? Claro, a lo sumo vi que hoy pusieron un equipo mix, pero de mitad de cancha para arriba jugaron los titulares, entonces Marcaron diferencia ahí. capaz descansan para el partido contra Paraguay. Digo esto porque, a ver, la vez pasada también les comentaba, Japón puso un equipo más suplente, hoy jugaron los titulares y le hicieron un partido más que interesante a Brasil, pero están en otro nivel. O sea, siempre hacía el tema del ranking Japón por delante de Corea, Corea también por delante, están en el mundial, ¿verdad? Entonces, cuando cada vez uno ve el tema de la indignación y la gente, capaz, hay gente también que se quedó en los 90 cuando dice, ¿cómo es que los japoneses? Y bueno, capaz durmieron 20 años y como ocurre desde nuestra dirigencia hasta cuerpo técnico y jugadores. Pero esa es la realidad y en el caso de Corea habrá que ver qué equipo pone Paulo Bento, el técnico de la selección asiática, porque ellos después juegan el lunes contra Egipto, el equipo de Mohamed Salah. Entonces, esta selección armó 4 amistosos y a Paraguay le toca el tercero, que ayer jugaron contra una sub-23 de una universidad, le llamaron a los muchachos locales para soltar un poco la pierna, que es un poco la foto ahí en la portada del suplemento deportivo de ABC. Qué goleada de Argentina, lo de Gales, que va al Mundial. ¿Qué partido vieron ustedes, Estonia, muchachos? por favor no le tan fácil para le decía a un amigo, Estonia está más o menos al nivel de San Marino, casi, bueno, son muy parecidos. Horrible. Pero está bien, pero ganó. Como la otra vez, Italia confirmando la otra sintonía. vez era más o menos Luxemburgo y la otra vez Alemania le hizo partido a Italia, ¿verdad? O sea, si vamos a estar con el tema de... Bélgica se comió sí. 4, Bélgica se comió 4. No sé sí, si va con dedicatoria. sí. Pero acá que empezó y entonces No, yo no pensé nada. Quieren redondear. Sí, no, Italia no, le no. empató a Alemania. No, por eso. Y le estaba ganando, sí, lo empató rápido Alemania, pero... No, sí, lo de Estonia sí. Incluso Messi... increíble porque ese gol cuando Messi... los jugadores piden falta No, claro, propia. porque Messi en Sudáfrica hay una donde siempre pateaba él y todo lo que él pateaba los compañeros hacían de rebote. Sí. Y ahora le tocó en un mismo partido, o sea, lo que es cuando estaba derecho. Sí. Es que una Argentina no podía hacer goles, pateaba, pegar el palo, hasta Palermo hizo gol contra Grecia, en Sudáfrica, remate Messi en el palo, pega la pelota en el palo, viene Palermo, le pega gol. Palermo jugando un partido, 30 minutos. 5-0. Le salió 5-0, sí. Contra Estonia. Quedó corto. Ahora, Osasuna el partido, ¿no? En Pamplona. En Pamplona, perdón. Pamplona. Y bueno, Osasuna, Acá, en perdón. la cancha. Claro, en la cancha de Osasuna. Y jugaron varios también de los llamados suplentes. Pero acá no se da lo que decía Bilardo, y ya lo saludo a Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. No se da lo de la teoría de Bilardo, de jugar contra equipos flojitos, ¿verdad? Previo a un mundial, para ganar confianza, golear y que los muchachos Claro. lleguen con todo, ¿verdad? Me parece que esa es un poco la teoría. Presidente, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Bruno. Un placer conversar contigo con los que te acompañan. Realmente interesante lo que están diciendo. No, estamos hablando acá de los distintos partidos amistosos, oficiales, National League, todo lo que, bueno, es un poco el fin de semana de fútbol. Y preguntarte, presidente, primero, Ameliano, ¿qué postura tiene con respecto a los 5 cambios para el torneo de clausura, si es que se plantea? Sí, nosotros vamos a escuchar y ver qué opinan, o sea, si es conveniente para... O sea, hay 2 puntos. Uno, si es conveniente para el fútbol paraguayo, si es conveniente para la selección, qué opina el cuerpo técnico de la selección. Pero si vos me decís una postura, Ameliano, que nosotros estamos de acuerdo con los 5 cambios. Hay que tener en cuenta que hay un reglamento aprobado ya, que es el de clausura, y para modificar ese reglamento se tiene que hacer por unanimidad. Si uno solo de los 2 equipos no está de acuerdo, ya no se podría modificar.
uno solo no está de acuerdo y ya no se puede. Ahora, pero ¿y cuál es tu postura personal? ¿Vos qué considerás personalmente? Por mí, sí, yo estoy de acuerdo con los 5 cambios, pero escucharía lo que opinan. O sea, si la eliminatoria va a ser de 5 cambios, si es beneficioso para el fútbol paraguayo, si es beneficioso para la selección. Nosotros estamos para sumar, ¿verdad? Ahora, en los grandes torneos estamos teniendo 5 cambios. Sí, creo que el Mundial también es 5 cambios. La Champions es de 5 cambios. Libertadores, Sudamericana. La Libertadores, la Sudamericana. Argentina arrancó el fin de semana ya con 5 cambios también. El fútbol argentino. Creo que la Premier es la única que continúa con 3. ¿Cuál? La Premier. La Premier. La Premier. Ayer el presidente de Guaraní nos dijo el sábado que estaba de acuerdo. También el presidente de Tacuarí. O sea, respeto a lo que está diciendo el presidente, que si hay uno solo, no corre, ¿verdad? Que están de acuerdo. Sí, si vos me decías Emiliano, estoy de acuerdo, pero yo escucharía si es que al fútbol paraguayo le es beneficioso y a la selección misma, o sea, pondría el interés nacional general sobre el particular adelante, ¿verdad? Porque está la otra situación, presidente, porque se puede aceptar, pero Ameliano no sé si puede tener para 5 cambios en cada partido. Digo, en el tema de tener jugadores que le den consistencia al equipo. Quizás pueda seguir manteniendo 3 o llegar a lo sumo a 4 cambios, más allá de la... Realmente a nosotros nos beneficiaría porque tenemos un equipo con mucha edad. O sea, yo veo, qué sé yo, juega Pablo Ceballos y está Lucho Cáceres esperando. Puede jugar Víctor Ayala y está Iván Saracho ahí atrás, o Jorge Cáceres y está Robert Aldama ahí atrás, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos un plantel con una edad alta, ¿verdad? Mira, aparte por la preparación física misma, ¿verdad? Que uno muchas veces encuentra que hay, no por un déficit de Ameliano o de otro equipo, pero que hay una diferencia de preparación entre los grandes equipos y los más chicos. Sí, claro. También eso, ¿verdad? Pero también, como vos decís, se vuelve a equiparar porque la diferencia, en cambio, la jerarquía que tienen los otros suplanteles es superior a la que nosotros podemos tener. También. Presidente, ¿quieren jugar contra Olimpia en cancha de Trinidense? Sí, queremos jugar. Estuvimos trabajando mucho en el mantenimiento, en la reparación del campo de juego. Se plantó semilla de invierno. También la misma institución trinidense, mismo yo, construyó un nuevo vestuario para el sector visitante. Y la idea nuestra es jugar ahí. Mira que intentamos programar en Mallorquín. También hicimos un sondeo por ver cómo estaba River. Hoy se fueron a verificar el estadio de Trinidense, los funcionarios, la gente del departamento de competiciones. Estuvo el señor Michel Sánchez por ahí. Todavía no me pasó el informe para saber si está ok o no, pero le hice la consulta también por la de San Lorenzo, ¿verdad? Y esto obedece a que lo que ocurrió en el Defensores del Chaco, económicamente llevar al Defensores del Chaco no es muy conveniente, ¿verdad? Mover un estadio tan grande, una estructura así, tiene su costo. Lo que nos pasó con Cerro Porteño. En Cerro Porteño nosotros tuvimos, creo que cerca de 7.000 pagantes, entre 6.000 y 7.000, y a la Ameliano le sobró limpio 50 millones más o menos, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, Olimpia me dicen que no acepta. Y hay que ver si reglamentariamente ellos pueden determinar dónde jugar, si es que el estadio está habilitado. Yo creo que la reglamentación de categoría de estadios no corre más, ¿verdad? Este partido, o sea, Olimpia puede no aceptar en 2 casos. Si el partido ya estuvo fijado para otro estadio y ustedes cambian, que creo no es el caso, ¿no? No es el caso. Y el otro es si se juega en el interior. Ahí Olimpia puede decir no. Por eso me parece que si fijan en Martín Torres va a ser complicado para Olimpia no aceptar, porque reglamentariamente no lo ampara esa situación. Ya, yo digo, si tendríamos a disposición un estadio como el de Olimpia, ahí jugaríamos, ¿verdad? Pero lo que tenemos hoy día en las inmediaciones es la del Martín Torres, ¿verdad? Que así como digo, si es por campo de juego, hoy día está al nivel del Defensores mismo. ¿Cuánto le cuesta al Defensores a ustedes? Y entre lo que es el costo de alquiler y la logística y mover todo eso, cerca de 50 millones más o menos, ¿verdad?
Y el presidente de Olimpia no es como para... Encima, ¿cuándo va a ser el partido? Va a ser en 3 semanas, ¿no? Y si es que la selección juega, regresaría el 10. Yo calculo que nuestro partido estaría entre el martes o miércoles, ¿verdad? Por eso. Sí, martes o miércoles. ¿Y cuánto cuesta alquilar el Martín Torres? No, el Martín Torres nosotros ya tenemos Un convenio. monto fijo. O sea, ya pagamos. Nosotros hicimos una inversión importante, invertimos $60,000 más o menos. Y después nos encargamos del mantenimiento mismo otra vez de forma mensual, que sería cerca de $2,000. Y después, de vuelta hicimos esta inversión en este parate, plantamos semillas de invierno y realmente la cancha está hermosa, ¿verdad? O sea, Hermosa está la tienen cancha. un convenio ahí, ¿verdad, presidente? Sí, tenemos un convenio por este año. Y aparte tenemos una muy buena relación con la dirigencia, con el presidente Norman, que es aparte de un gran dirigente, una buenísima, bellísima persona. Norman Rieder, ¿verdad? Sí, Norman Rieder. ¿Y la capacidad cuál es del estadio actualmente? No sé, yo calculo, nosotros estamos hablando de habilitar 3,000 personas más o menos, para 3,000, 3,500 más o menos estamos yendo para habilitar, ¿verdad? Para que estén cómodos, ¿verdad? Ya. Está bien. Fabio, ¿alguna consulta más, Ariel, muchachos? Está todo ok, ¿verdad? El tema sub-19, presidente, ¿eso ya está también para darle vigencia en esta clausura? Sí, eso ya figura en el reglamento. ¿Y tienen los jugadores ustedes? Nosotros teníamos 2 chicos que habíamos traído al interior que estábamos preparando, que estaban practicando con el plantel de primera y después ya están jugando en su categoría. Que yo creo que son esos solamente los elegidos por el cuerpo técnico o tendrán otros también. Hay que ver cómo estuvo el desarrollo de las inferiores para ellos, ¿verdad? Pero sí le dan mucha importancia a esa categoría. Presidente, ¿y cuándo se juntan los delegados para programar las 2 fechas del campeonato? Hoy, ahora. Ahora, ¿verdad? ¿Y Ahora. cuándo resolverían este tema de 5 cambios o no? No figura en el orden del día, según me comentó el delegado. No figuran en el orden del día. ¿Pero se puede emocionar o no? Sí, yo creo que sí. Pero lo que no sé es que si todos los delegados tuvieron conversaciones con su presidente o su directiva, ¿verdad? Entiendo. Presidente, lo último, ¿querés recordarnos al final cómo quedó lo del sub-19? ¿Cuál es la reglamentación exactamente? Quedaron 800 minutos. No recuerdo. No estás recordando. No, porque no recuerdo. en principio se había hablado de 1,000, ¿verdad? Después se quedó en 800 minutos, que no necesariamente tiene que ser en un partido, o sea, fecha tras Completo, fecha, sino que sí. se tiene que llenar ese tiempo, ¿verdad? Se tiene que Eso completar sí. ese tiempo. Eso sí, eso es de esa forma. Los minutos sí no tengo en mente. Presidente, ¿tienen ya precios de entrada? ¿Ya fijaron para el partido con Olimpia o todavía? ¿Van a estudiar? Nada, porque también está sujeto. Por eso digo, hoy se fueron a hacer la verificación. Yo no tengo el informe según de la boca del director de competiciones, estaba ok, pero no tengo el informe por escrito de que si es que está habilitado o no, ¿verdad? Presidente, muchas gracias por atendernos, muy amable. A las órdenes, cuando guste. Gracias, muy gentil, muy amable. El presidente Ameliano, charlando con nosotros entonces. Se viene el choque en cancha de Trinidense versus Olimpia. Pero pregunto yo, si era, por ejemplo, Cerro o era Libertad, Igual yo creo, ¿eh? igual... Porque Olimpia ya no pelea. No, o sea, no. Copa pelea, Paraguay pelea, creo la que jugó acumula- la pelea última el vez acumulativo. Olimpia. Copa Paraguay creo que jugó ahora. Ya que Marín... Contra Libertad cambiaron, porque estaba para el Martín Torres, pero se vino la lluvia. sí. Cambiaron para la cancha nacional, ¿se acuerdan? El partido fuimos a transmitir. Pero lo Olimpia no veo llevando mucha gente. Pero inclusive, cuando vos preguntabas, Bruno, con el tema de Cerro, es porque técnicamente todavía está en la lucha del campeonato. Pero fíjate lo que decía Melgarejo, el presidente de Ameliano. Ellos se basan en la experiencia contra Cerro, porque más allá de que todavía quedaba mucho, dicen, llevamos al defensor y aquella vez la recaudación pasa un poquito más de 100 millones. Pero hacen el cálculo y dicen, espera, si me queda 50 y el Martín Torres por este convenio, porque pagaron adelantado, le sale fijo, le dicen, ¿para qué buscar una recaudación de 100 y pico de millones si acá con un 50-60 podemos igualar? Y sobre todo darle prioridad también a lo deportivo, porque en esa cancha También. Ameliano juega también lo suyo, entonces va a intentar de ese lado. Y lo otro, a ver, yo creo que
eso es para otro debate, ¿no? Pero Pues si la el cancha tema- está en buenas condiciones, ¿cuál es el problema de jugar hoy? No, ninguno. El tema de la comodidad y el tema del arrastre. Lógicamente, claro. si hablamos de un Olimpia, un Cerro, Pero entusiasmado. ¿por qué Olimpia no quiere jugar en esa cancha? Yo no sé si. Primero, no tiene potestad. No tiene, o sea. Es lo mismo que digan, no, pero hoy no quiero. No, ¿qué tenés vos para hablar de esto? A lo que decía Fabio nomás es. O sea, hay una incomodidad cuando a los grandes los sacás de su hábitat. El tema del Defensores y sus canchas. Entonces siempre se utiliza ese argumento. Por eso me parece que el presidente Ameliano insistió bastante que el césped está muy lindo, inclusive es comparable a lo del Defensores del Chaco. Pero yo iba al tema de ni siquiera nuestro torneo a veces se engancha. Por eso te iba a ver lo de Cerro. Cerro no sé contra quién va en la siguiente fecha, que se va a programar ahora. Yo no sé si va a haber, no sé, 10.000, No. Cerro Resistencia, ¿verdad? Claro, La Nueva Olla. fíjate vos, Creo que van no. a haber 20.000 personas. Fíjate ¿verdad? el caso de Resistencia, que jugó como local contra Olimpia y Cerro en el Defensor del Chaco, en un buen momento todavía, cuando Cerro estaba más cerca de Libertad, cuando Olimpia todavía tenía ciertas posibilidades. Olimpia le puso equipo muy suplente. Y se golpeó fuerte, claro, Sí, pues sí, no las recaudó nada. recaudaciones fueron- Creo que fueron dos, no, con Cerro jugó un sábado y con Olimpia un viernes. Y con Olimpia tampoco fue en el Defensor partido del de Chaco. Tobías Castellano. O sea, Olimpia le puso un equipo muy Sí, suplente. porque y estaba los medio errores de desfalque. Aguilar también. Claro, pero voy nomás. Acá nuestro público es muy... Primero, nuestro público en promedio no es canchero. Después que si se quieren pelear entre Cerro, Olimpia, que es la recaudación, esto, pero el propio hincha sabe. O sea, cómo es. Deben darse varios factores para decir, acá vamos a tener cancha llena, acá vamos a tener esto. Entonces los dirigentes que en algún momento creyeron que Cerro Olimpia era la gallina de los huevos de oro, ahora lo que dice Melgar es, no. Espera, si yo voy al Defensores, yo tengo que recaudar por lo menos 200 millones para que valga la pena. Entonces dice, ya tengo acá esto, entonces traigo. Pero, a ver, está lo de la cancha de Trinidense, pero vos sabés que quiero un poco también hablar del tema, quiero plantearles lo siguiente. Creo que fue un error haber suspendido el campeonato, porque Argentina inició con todo su campeonato, Brasil siguió su campeonato, Uruguay consagró campeón. Uruguay al equipo consagró de campeón. Jorge Baba, el técnico de Liverpool. Colombia comenzó su playoff, Sí. o sea, todos están jugando. Chile no sé cómo está. Chile no. Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil. Chile y Perú creo que no juegan. Están para no. Bueno, pero Perú Perú tiene todo para no jugar. razones, Chile, ¿verdad? y Chile también, pero yo lo que digo, Bruno, es porque fíjate también. Pero ¿por qué suspendimos nosotros nuestro campeonato, verdad? Porque para jugar estos dos partidos, encima, jugamos separados de una semana. Hay una distancia O sea, eso muy, voy, ¿verdad? muy- Hay una muy- distancia, muy ¿verdad? grande entre un partido y Porque otro, se sí. pensó de que supuestamente se iba a estar en la Copa del Mundo, entonces se iba a centrar toda la atención a la preparación no, de la pero selección ¿cuándo? paraguaya. No, ¿cuándo Pero se hicieron hubiese eso? No, pero reprogramado, eso, era fácil. eso dijo Reprogramar Sosa sobre la Jovellanos. marcha si No, no. había buena voluntad e inteligencia o lo que fuese. Pero, Ariel, Reprogramar es punto y listo. Ariel, a ver, Sí. a lo que pregunta Bruno, yo te digo, la misma razón por la cual nuestro torneo clausura va a terminar en noviembre. Y bueno, por eso. Aquella vez creo que el presidente de la división dijo, porque hay que respetar a la Copa del Mundo. Sí. Y uno, por el respeto a la dinámica de una entrevista, puso cara, no sé si estábamos en una BCTV. Bueno, prefiero que me digan eso antes que porque pensaban que íbamos a estar. Es que dijeron las dos cosas. Cuando se hizo en enero, ¿cuándo se ya confirmaron estábamos en el horno, ¿no? Sí, Ya pero estábamos. proyectaron No, ellos. Un cálculo muy No, pero, optimista, ¿verdad? claro, Sí. esto se hizo ya en enero, ya se programó. Y es más, Bruno, yo te digo, el fin de semana pasado se iba a jugar. Pero ¿sabes por qué no se jugó? Por el tema de Japón. Porque los japoneses le dijeron, no, acá sí no está para tal día. No pueden venir los de Brasil o de México. Tienen que estar. Entonces rápido dijeron, vamos a suspender, vamos a llevar a los jugadores. Porque se sabía que por la fecha contra Japón y por la restricción de Japón no iban a estar muchos. Por eso Galarza iba a jugar contra Japón y no iba a jugar contra Corea. Por eso cuando le dice, Pero perdí el vuelo. En enero de este 2022 se hizo esta programación Sí, sí, sí. de los partidos amistosos. No, lo de los amistosos se sabía que había una fecha FIFA. Sí. Pero el tema de que el calendario decía que íbamos a parar el campeonato, no 3, 2 Dos. fines de semana. Y yo te estoy explicando, ese tercero que se sumó, que fue el fin de semana pasado, fue por lo de Japón. O sea, en ese momento seguramente, porque, a ver, Paraguay va como sparring, Paraguay no está para elegir.
Y me acordé lo que vos decías. Y lo vos de no podían Bilardo. poner un asterisco en caso que no clasifiquemos. No, ¿Verdad? no, Eso no es. El campeonato no se paraliza, se Ya juega en en ese estos momento- partidos. ¿Y cuál es el problema? No, Porque ni siquiera- yo te estoy diciendo que si íbamos hay a hacer sparring. Si hay previsión, Ni siquiera hacía Así falta, pues se Bruno. hubiese Pero hecho. que sobre la Si marcha vos le- no va a decir, no, nos vos le fuimos a la pregu- Copa del Mundo No, y pero, espera, vamos, ¿qué? vamos, para que vamos a jugar el campeonato. porque sabes que estas 2 semanas que ahora quedamos en punto muerto acá en el campeonato, lo vamos a tener que pagar en el torneo de clausura, donde vamos a No, tener no, no. 5, no, espera, porque en el calendario final, yo sé que ahora repercute ya en el torneo de apertura, pero vamos a trasladar nomás a clausura, 5 semanas de adelanto vamos a tener. Sí. 5 El fechas torneo en 3 clausura, el torneo semanas. clausura tiene la segunda fecha, la séptima, la 12ª, la fecha número 15 y la fecha número 19. Las 5. pero, Bruno, las 5 antes fechas que está penúltima, diciendo la imagínate. de penúltima fecha de adelantamiento. Pero para clarificar nomás, Pero, los 5 sí. adelantos del clausura no tienen nada que ver con la apertura. No, ya sé, Dani, pero si él vos... está diciendo lo que obliga el calendario anual. Claro, pero si Como vos voy a poner en programabas... noviembre, el entonces clausura, ya el está, ¿verdad? clausura iba a terminar normal si se jugaba Claro, porque hasta diciembre. Y en noviembre, O sea, el clausura el termina. clausura lo que le el clausura complica termina- es esto claro, del mundial. El apertura es lo que le complicó es la fecha FIFA. No, y el clausura termina Eso- el 14 de noviembre. 14 de noviembre, nos decía la otra vez... Una semana antes del inicio del mitad, mundial. mitad en broma, mitad en serio, decía Nito Vera, presidente directivo de Tacuarí, decía, vamos a ahorrar un mes de sueldo, decía, ¿verdad? Por el tema de diciembre. Otro chiste, pues, vamos a liberar a los jugadores que van al mundial, ¿verdad? Claro, pero Sí, yo pues, creo que una se liga. hizo por los partidos fecha FIFA, me parece que... No, por eso. Y, y alguien que dijo por respeto al Mundial se hizo por eso, no por una expectativa O sea, de clasificar, porque si hablan ya de 7 partidos, ¿verdad? Tener que sumarle lo que van a venir en la fase final del Mundial, no, seguramente Paraguay va a viajar a algún país cercano, como suele pasar cuando hay un Mundial y equipos que van a enfrentar a un sudamericano quieren un rival de la misma característica. Me parece que se va a dar o sea, eso. hay que estar también pendiente de qué va a pasar el 31 de agosto, cuando tengamos que ir a Estados no, Unidos. ahí vamos a encontrar o sea, Ahí ¿qué se puede- competencia de llanto va a ser? Ahí hay que De, ver a qué mí pasa, no me ¿verdad? lleve este y si me lleva, Porque llévame no es fecha a FIFA, todos los- lo que ya hablaste la vez pasada, Dani, que no es fecha FIFA y va a tener que recurrir a los pero locales, por y a los eso. equipos, al póker de grandes, ¿verdad? Por decir. Claro, ¿por qué tenemos este calendario de la apertura por la fecha FIFA esta y el clausura por el mundial? Son 2 razones que no cuadran demasiado. Y no pueden salvo que corregir, se puede corregir, llevar hasta diciembre y no comprimir todo lo referente al calendario del campeonato. Eso Ya olvidate, hicimos, Ariel. ya hicimos, yo me acuerdo que metió un partido final Libertad, bueno, un partido que derivó el campeonato de Libertad un sábado y se jugó la Copa del Mundo de Brasil. El partido de Argentina-Irán. Libertad General Díaz, hubo hasta un clásico. Establecido eso. Pero está bien, pero se puede, no es que hay una prohibición. Pero ¿Por qué no se puede jugar? ¿quién va a ¿Qué entregar la prohibición copa si hay? se van a ir todo el Consejo Ejecutivo a pleno? Va a estar en Vos Qatar. ves, la plana mayor y estuvo en la entonces- finalísima, en la Champions. Hay un dirigente que metió todo el combo completo hasta Roland Garros. ¿No? Imagínate cómo le hizo puente. Lo veo en todas las fotos. Todos los días. Mezclando las cosas, aprovechando Sí. que estamos al aire en la televisión, acá lo que me dicen es que Olimpia aduce una cuestión de seguridad. Pero igual, no va a haber una masividad en ese espectáculo. O sea que hincha al Olimpia es lo que masivamente se va a ir entre semanas a verle a Olimpia contra Ameliano. ¿Verdad? O sea, por eso yo decía lo de Cerro, Libertad, porque ellos están peleando el campeonato. Pero la gente Ahí, no se por ejemplo, prende. la gente... Y tampoco Ahí hay el está. entusiasmo que hoy día, no. Vos- ¿Sabes que esto está como se decía antes en la frase del viejazo, ¿verdad? Esto está para alquilar balcones. No es así, ¿verdad? Rompiendo canchas, fin de semana, no. Pasó en el 87 con Cerro, por ejemplo, ¿verdad? De Olimpia 2011. Claro. Pasa cuando un equipo grande no sale hace mucho todos los fines de semana, Ah. pero el público elige a dónde ir. Empezando por ahí. Y en estos momentos, o sea, es una dura realidad, ¿eh? Y no es una cuestión de, uy, están escupiendo. No, escupir es seguir viviendo en una burbuja. O sea, fíjate cuáles fueron las recaudaciones de nuestro torneo en las últimas fechas. Y cuando dijiste lo de la seguridad, fíjate lo que es el campo de la ironía. Trinidense va a jugar de local en la cancha de Olimpia contra Luqueño y ahí sí se aduce el tema de la seguridad. Eso sí me parece que es más comprensible. Y Olimpia tendrá que ir a la cancha de Trinidense, si es que Ameliano, que tiene el respaldo de lo que significa el reglamento. Pero yo voy nomás a lo siguiente con el tema de esta apertura. A ver, en la nota, por ejemplo, está muy claro que seguimos con la improvisación. Se le pregunta con el tema del juvenil o los 5 cambios, cuando en las ligas serias ya esto se debió haber
planificado. No, pero vamos a ver si votamos y todo eso. Entonces, por un lado, fíjate que todos los técnicos te dicen, nos viene y nos vino muy bien el tema del descanso. Entonces, ahí es donde me parece que conviven lo que debería ser y al ser lo que somos, se termina atravesando esto. Yo no escuché a ningún técnico, ni de los poderosos ni de los bajitos, decir, es una pena que interrumpan ahora porque estábamos en un gran momento. Toditos te dicen, desde los Chiquiarce, Julio César Cáceres, Garnero y compañía, bien, nos viene bien esto. ¿Por qué? Porque ellos también tuvieron las 6 fechas, en el caso de Olimpia 12, de la Libertadores. Pero acá me dicen también, Dani, perdón, que la cancha de Trinidense no tiene para 100 vehículos del estacionamiento. Yo creo que a eso se refería Melgarejos, el tema de... Viste que antes se decía, no, tales equipos tienen que ir a cancha grado A. No, ya no corre eso. Claro, en eso sí había, tener que A, tener B, X C cantidad, era. claro. Pero hoy ¿Pero por el hoy estacionamiento? no. Como si llama, y por eso la cancha de Libertad no tendría... No, pero por eso. Yo creo que... es complicado también. Yo creo que son más ¿Estacionamiento para argumentos. quién? ¿Estacionamiento Para para la quién? gente. Porque la gente, todo el mundo deja en la calle su auto. Algo No, pero yo creo que son más argumentos para decir no queremos ir. Libertad, la cancha Guaraní, la Por cancha eso. Nacional. Y un estadio tiene La un estacionamiento para cancha todo. Olimpia misma, la cancha Olimpia no tiene... No. O sea, no tiene para 100 vehículos justamente Claro, para estacionar ahí en... Te lo habrá dicho un hincha que va... Te está diciendo gente capaz de decir, no queremos irnos ahí. Claro, claro. No maten al mensajero, yo estoy... Es que eso te estoy Está diciendo. bien, es así, es así. Estoy diciendo No que es es postura un hincha tuya, de aquello claro. que va y que elige a dónde ir. Pues vas a elegir a dónde ir, ¿verdad? Que, a ver, Martín Torres, es más fácil llegar a la cancha de Rubio Ñu que a Martín Torres, por ejemplo, ¿verdad? Que está en una zona mucho más... Rubio Ñu tiene la avenida cerca. El Martín Torres no la tiene tan cerca. Está más cerrado también y, el tema ahí. No, uno recuerda, inclusive en la campaña del Tetra, a Olimpia eso, por ejemplo, también fue proyecto de Libertad, el entonces presidente Jiménez Calvo, que entendía que sacaba ventaja deportiva y para tratar de cortar el dominio del Olimpia, le buscaron la vuelta y dijeron, todos tienen que ser locales. Yo me acuerdo, Olimpia, por ejemplo, fue a la cancha River, un partido ahí complicado que lo ganó con gol Con de el Roque. gol de Roque, Sí, que nos sí. fuimos todos sábado a la Sí, tarde-noche. Por eso, o sea, a ver, era la cancha de River. No es que hace 2 años la cancha de River era tipo como en nuestra UEFA ahí que tiene Es monumental, nada, 5 tranquilo, estrellas, tranquilo. 4 estrellas. Pero es lo que ocurre con el tema de que cada vez tenemos recaudaciones más flacas y es eventual cuando, o sea, es noticia cuando decimos que hay cancha llena. Fíjate que, por ejemplo, ya que se reactivan el tema de las hinchadas y esto, en el fútbol argentino no vas a encontrar que hagan un enfoque muy grande de, mira la cantidad de gente que hay, porque para ellos es normal. La vez pasada en aquel Boca Racing, la novedad era que tenían 2 hinchadas Dos en una públicos, cancha claro. neutral. Acá cuando tenemos cancha llena, todito tiramos 3x3, 12x1. 2 días antes, ya cuánta entrada vendida y nos dicen 28.000. Vamos, y así estamos, y después la entrada final y todo Eso lo eso. ven los otros y dicen... Ayer Claro. no me contestaron qué partidos vieron a nivel internacional, pero ayer, por ejemplo, en Cardiff, no es un estadio gigantesco, tiene capacidad para 33.000 personas, pero cómodamente sentadas, ¿verdad? Sí, todo Siempre cómodo, hablamos de todo que los estadios en Europa principalmente, cuando te dicen la capacidad es de tanto, ponerle de 50.000 o 30.000 o 40.000, ellos siempre hacen referencia a que el aforo es gente sentada cómodamente. Y el partido de Italia-Alemania se jugó en un estadio del interior también. Cuando digo el interior saco Roma, Milán y Turín. Se jugó en una cancha, espérate a buscar. Yo pensé que era Fiorentina primero, Bolonia, sí, una cancha chica, una cancha Italia-Alemania. Espero a saber bien. Sí, Italia-Alemania. Sí, pero los estadios ahora ya no se hacen tan grandes, ¿verdad? Salvo lo del Real Madrid que hizo un mega estadio que no vamos a hablar, ahí estamos el hablando. Bernabéu tiene 6 grandes. No, sí. no. El Bernabéu, ¿verdad? Sí, el Bernabéu, pero te digo nomás que, por ejemplo, hacen estadios de 30.000, 25.000, pero estadios... Claro. Y cerramos con ABCTV. Ayer en Cardiff, fíjate cómo llovía todo el partido. Sí. Y la cancha, impecable. Impecable la cancha. impecable. A mí lo que me llamó la atención de ese partido, porque vi todo el partido. Yo vi todo el partido penal también. que no le cobraron a Ucrania. No, fue un patadón de... Y sí, ¿Sabes qué? llegó Pueden tarde. decir- no, que viste que iba a sacar el jugador de Gales, Sí. ¿verdad? Se le adelanta al jugador ucraniano y ahí le patea al jugador queriendo Claro, patear la quiere pelota, patear la pelota, pero no le patea. patea directamente
en el área al jugador de Ucrania. Era un penalazo. Estando 1-0 ya el partido. Estando 1-0. Y vos sabés que increíble como Ucrania todo lo que desperdició después la actuación del arquero de Gales que juega en el Barney del fútbol inglés. Genesis atajó todas, hermano. Qué Yo bárbaro. vi Italia-Alemania, pues estaba acá en la FM, Ujú. y vi ¿Qué tal le viste a Alemania, Federico? Fuera todo fanatismo de estar en mi contra. Italia lo dominó gran parte del... ¿Eh? Fue un... Salvo. Después Alemania sobre el final pudo ganar, pues Donnarumma tuvo varias, pero lo dominó gran parte del partido de Italia. Sí, porque Ah, Alemania empató. Sí, no, pero Alemania tipo Paraguay, sacó del costó medio un y poco. empató de vuelta. Pero y vi los últimos 10 minutos ayer de Nadal, que era para verlo, para ver qué pasaba. Y después poco de la tarde, ¿eh? Más Netflix que... Yo vi Palmeiras Mineiro. Yo Puta, vi yo me olvidé, Gales, gracias a Dios lo vi, ¿eh? yo vi Gales, Ucrania completo, ¿verdad? Con la previa incluida todo, ¿verdad? Después vi Palmeiras Mineiro, vi que se quejó el técnico de Palmeiras por la ausencia Por Alonso, de Gómez sí. Portillo y la Y presencia porque de jugó Junior Alonso. Así mismo. Sí. Y después vi todo el partido un poco de Boca Arsenal. Arsenal de Sarandí, que ganó Boca 2-1. Y vos sabés que yo hace mucho que no veo el fútbol argentino. Hace mucho que no veo el fútbol argentino. Yo vi el compacto de Gimnasia Estudiantes, bien Tomás Sosa de vuelta. Ese Tomás Sosa, Ramón Sosa. El 1-1. Bien, en cancha Estudiantes, bien Gimnasia, que siempre pierde con Estudiantes. Cuando Gimnasia no pierde con Estudiantes quiere decir que anda bien. Y ¿verdad? de Defensa y bien. Justicia de River ya no vi. No, yo tampoco. No. Sí miré el compacto después 0-0 y vi, por supuesto, ¿verdad? También en ese compacto lo que pasó con Becachese y Gallardo, Ajá. que Becachese va, levanta los brazos cuando hay un lateral para River para evitar rápidamente la ejecución del saque lateral, los pulsan y después se toma con Gallardo, le dice todo, ¿qué te comiste? ¿Quién sos? Le dice. ¿Quién le dice a quién? Becachese le dice a Gallardo. A Gallardo, ajá. A Gallardo, ¿no? Becachese. Por eso que los muchachos después comenzaron a enumerar así los campeonatos que ganó Gallardo como jugador y como técnico, ¿verdad? Y Becachese después, ¿verdad? No. Pero muy Es que le enojado buscó estaba. el técnico de Defensa y Justicia. Él estaba lejos de la jugada cuando fue a protestar Sí, no, al vení, árbitro. le dice, vení. Y después se le fue. Y ahí le dijo. No le llamó, vení, te quiero decir algo, le dijo. Sí. Y ahí fue. se escucha claramente cuando le dice todo lo que le dice, ¿verdad? Pero... ¿Quién te crees que sos? Le dijo. Y después lo otro. ¿verdad? La famosa frase del Tata a Farías. en su Claro, momento. la patentó. ¿A quién te comiste? Sí. Pero esa es una frase muy argentina. Sí, el Tata con Farías. Y... Bueno, Federico, vos viste entonces, viste Yo vi Roland Garros, la parte final. Roland Garros la parte final, Alemania-Italia. ¿Y después? Y me equivoqué con lo del viernes, que no hay que dejar pasar. La derrota de Francia, jugando como local contra Dinamarca, con un gol excepcional de Francia. El gol de Francia es el taquito de Mbappé para Benzema. Encima se lesionó Mbappé, todo mal para Mbappé. Se dieron todos los resultados en contra de lo que él dijo. Vos sabés que hasta como Griezmann habla... Para mí confirma lo que él dijo. Sí, no, pero como Griezmann habla en español, le hace la nota al ESPN, le dice a Griezmann, y lo que dijo Mbappé no, fue un malentendido, le dice, hasta Griezmann tenía que decir que fue un malentendido, y después ya no quiso caer, le dice, Perú o Australia, le dice Greta. No, los dos, dice, para no caer, porque todo lo que uno dice a la altura ya se da, ¿verdad? Sí. Y eso vi, Bruno, después vi lo de Y también Perú dice que la no. naranja mecánica contra Bélgica, hermano, pero un paseo alocado, Sí. terrible. Lo de España ya decíamos que aburrió. México-Ecuador terminó 0-0. El partido aburridísimo. Ecuador le dicen. ganó a Arabia Saudí 1-0. Perú. No, Colombia, Arabia Saudí pero, ganó 1-0. Perú Y jugó también ayer. Uruguay, Perú le ganó a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Exacto. Y Uruguay empataron con Estados Unidos, 0-0. Sí. El equipo de Alonso que sigue invicto. Ariel, ¿qué viste? Vos estás muy callado. No vi ningún partido. Sí, los resúmenes. ¿Y vos, Fabio, qué viste? Y yo vi el Gales-Ucrania, un poquitito de Portugal hasta que arrancó Mineiro, y vi Palmeiras. Lo maniató el equipo de Mohamed a Palmeiras. En serio, yo vi el segundo tiempo también de Ale Ucrania, confieso, por momentos. Y cómo se salvó Gales. Estaba cerca. Ucrania tuvo un par. ¿Viste que Claro, gol en contra, sí. Gol en contra. Pero Mineiro lo apretó a Palmeiras. Sí, no lo dejó jugar mucho, no le dejó muchos espacios. Muy táctico el partido. Yo lo que leí en Globo y Fabio que Palmeiras le jugó igual que la Copa Libertadores a Mineiro. Y eso que jugó como local, ¿eh? Sí, no, y muy Que lo maniató. especulativo. Y Globo dice para lo que dice que los argentinos son sobradores y los brasileños son todos yo. Y el Globo dice
un anticipo de lo que será el posible encuentro en cuartos de final de la Copa. Claro, sí, ellos están jugando con eso también. Sí. Y lo de siempre, Palmeiras no es un equipo que juega lindo, no es un equipo que te toquetea, que triangula, pero es un equipo efectivo, pero ayer no tuvo demasiadas chances. Veiga se retiró lesionado temprano, tuvo que ingresar en su reemplazo Navarro. Sí, eso no me parece, ¿eh? Sí, y Dudú y Scarpa son jugadores a cuidar. ¿Veiga Son- se lesionó? son- Sí, Veiga. Bueno, pues, Veiga. Muy rápidos Dudú y Scarpa, los que juegan por los costados. Esos cuatro son Dudú, Doni, Pero, o sea que los laterales de Cerro tienen que prepararse, Sí, claro. ajustarse los cinturones más o Claro, menos. son jugadores que tienen mucho desequilibrio y lo de Mineiro es más juego. Pesa más lo colectivo, Nacho Fernández manejando los hilos del equipo, tratando de llegar, Hulk, el hombre en punta, un equipo más con más juego, más volumen, pero tampoco pudo lastimar. A ver, Dani, ¿vos qué viste? Yo vi lo de Nadal y después lo de Gales, Ucrania, un poquito de relojeando y después volviendo. Y después vi la segunda final de la NBA. Ah, ya, ahí está la... Bueno, el que se llamó a reposo entonces fue y Ariel. le quiero decir al doctor Ronnie Martínez que me preguntaba, Sí. pues si una particularidad y pasa cuando la gente, cuando votan los televidentes, ¿verdad? Por la figura. Por la figura, Ahí no. en la Libertadores. Porque ayer fue viral lo de Teis Sport que estaba transmitiendo el partido Argentina-Estonia y decía Argentina 5 y los minutos, los goles de Messi los 5 y la figura era Álvarez. La figura Álvarez decía, la figura Álvarez con tal y tal porcentaje, Sí. Messi estaba segundo. No, ese sabe cómo le llamaban. Votaron todos los hinchas de River, votaron todos Fuera los de hinchas contexto. Claro, pero fue real porque votaron todos los hinchas de River apoyando. Eso suele pasar Un en las dato transmisiones. Palmeiras. En Brasil una vez, Chiqui. en Brasil, ¿cómo? Estuvo Chiqui. Ayer. En el partido. He visto en su estado que levantó. Se quedó toda la semana, edificio, entonces, ¿eh? Evidentemente. Se quedó toda la semana, sí. Levantando a ver, imágenes de la ciudad. Y acá Johnny me envía una foto del estado de Chiqui con la presencia de los equipos, el estadio, todo. Así es que estuvo haciendo el seguimiento del técnico de Cerro Porteño, el próximo rival por Copa Libertadores de América el próximo 29 de junio. Bueno, Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes, saludos a todos. Llegó VPay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realizar transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay en nuestra aplicación Visión Móvil, Visión Banco, más digitales, más humanos. Tu empresa, negocio, emprendimiento del tamaño que sea, necesita un moderno sistema informático de gestión que te ayuda a administrarlo. ¿Sabías que en Cove tenemos el plan ideal para eso y mucho más? Llama al 021 72 90 900 o visitanos en www.cove.com.py, www.covecortae.com.py. Cove, podemos hacerlo. Papá es todoterreno con Taiga. La motoneta por excelencia es la Taiga 110 2G con motor de 110 cc, transmisión semiautomática, portacasco amplio con llave, luces full LED, llantas de acero con rayos y cargador USB. Adquirí tu Taiga en cuotas promocionales de 275.000 guaraníes. Además, este mes viene con una campera reflectiva de regalo para papá. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Encontralas en Inverfin. Seguinos en las redes como @Inverfin y @MotosTaiga. Bueno, quiero nomás pasar lo de hoy juega Sportivo Luqueño por la intermedia. Vamos a estar con los detalles. Brasil le ganó a Japón 1-0. ¿Qué equipo tiene Brasil? Brasil jugó hoy con Neymar y Lucas Paquetá, con Rafinha, el hombre del Leeds United, por la zona derecha y por izquierda Vinicius. Los volantes de contención fueron Fred y Casemiro. Y mira que lo tienen de suplente, por ejemplo, a Fabinho, el hombre de Liverpool. Los laterales fueron Dani Alves y Arana, y los centrales Marquinhos y Militão, y el arquero Alisson. Entre los suplentes de Brasil, Gabriel Jesús, Richarlison, Coutinho, Cunha, Fabinho, Thiago Silva, Telles. 1-0 ganó Brasil frente a Japón. Y Corea del Sur le ganó a Chile por 2-0. Y mucha gente acá hablaba de Berizzo otra vez, ¿verdad?
Porque una información que levante de Chile, a partir de ahora los muchachos entran Sí. con todo, ¿verdad? En el, Por el tema del Berizzo, comentario. Chile, por ejemplo, a ver si hay renovación acá. Chile llega a ganar la protesta y si Berizzo está en el Mundial, ¿sabes qué? Van a ser virales esos partidos. ¿Vos sabés que no se habló más del tema? No, ¿cómo que no? Continúa eso El propio vigente. Berizzo respondió. También- Vos sabés que en también. la conferencia oficial del partido de Chile-Corea se le hizo la pregunta y dijo, nosotros tenemos los argumentos. No, pero, Y si- pero yo, a ver, sé que está todavía en boga en comentarios, pero continúa el proceso, digo Claro. que ¿para cuándo van a resolver eso? Yo- No sé, porque que no sea la ya gran sé. Brasil-Argentina, ¿verdad? No, claro, Que pero... esperen que se defina todo y después... Pero, por ejemplo, le escuchás a alguien que no hizo absolutamente nada para llegar a ese puesto, salvo los 2 partidos que él perdió dirigiendo la selección paraguaya contra Chile. Porque todos los comentaristas este fin de semana, por ejemplo, decían, Gale va al grupo de Ecuador, de Inglaterra. Claro, no, el propio Alfaro lo pone a Byron Castillo. Él jugó los amistosos por Ecuador. Pero Berizzo cuando declara dice, no, y si nos vamos, porque argumentos tenemos, vamos a tener que Recordemos, acelerar los como tiempos. la otra que Ecuador está en el grupo de Qatar. Claro. Gales, Inglaterra, Estados Unidos. Y así Berizzo ¿Y juega el el partido otro? inaugural. Ah, sí, tenés razón. Perú estaría ahí. Pero ¿quién era que nosotros hablábamos? Pero Qatar. Ah, no, Irán es el que está ahí como... Con Estados Unidos e Inglaterra. Enfrentando al imperio. Estados Unidos e sí. Inglaterra, pero... Y ahora se llama Gales. Y ahora se sumó Gales. Claro. En ese grupo. Gales. Así es. Sí, sí. A ver, hay una Ecuador selección- el Ecuador quedaría en la vacante con Países Bajos, Holanda, Qatar y el otro es Senegal. Que era el partido inaugural, iba a ser Qatar contra Ecuador y dijeron, no, este para la tradición, hermano, no. Y cambiaron y iba a ser Holanda contra Senegal. No, no, Ya tiene Qatar Chile. Qatar, Chile. no ejerce- Pero, Berizzo. Chile tiene... Ah, No, ya, esto ya. es lo que te Van a digo. resolver antes del... No, claro. Tienen que resolver antes. de todo. y el lunes juega ya, tiene que, mañana juega, a ver, el próximo... El lunes va a 13 de salir- junio juega Perú. Claro, y mañana el rival, va a salir el rival de Perú, Emiratos Árabes, Australia, y el lunes ya se resuelve el cupo mundialista de la repesca Sudamérica con Asia. Con Asia, efectivamente. Faltan 2, después el otro es Costa Rica con Nueva Zelanda, que juegan... Costa Rica, Nueva Zelanda, qué lindo. Sí, señor. Así es que son los El últimos gol- 2 cupos. El gol porque Perú-Nueva Zelanda, que jugaron el amistoso, fue repechaje de la vez pasada. Ahora no me Y imagino si el gol Perú... que, Claro. el gol que se ¿Qué, comió. qué? No me imagino si Perú queda afuera. digo. Que puede quedar Porque el fuera, tema pues, es, tranquilamente. es ahora un solo partido. Ya no es como Sí. antes que vos tenías el ida y vuelta. Que le encontraban en Sudamérica los... Y es más. bastante complicado. Para mí Perú está complicado. No, es más, Wow. ese partido es Todavía muy, no sale. es muy recordado en Y Perú porque ellos se Emiratos empatan en Nueva Zelanda y luego ganan con Foquita Farfán, me acuerdo que hizo un gran partido. Y ese fue el último relato de gol del Claro, el periodista. que iba a ir al Mundial, justamente. Creo. Ya hablamos del tema Sandes. Ayer habló después del partido de Boca, Arsenal de Sarandí, el lateral izquierdo de Boca, y reconoció lo de Paraguay. Estamos en contacto con Odair Dos Santos. Gusto de saludarte, Odair. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, buenos días a todos, Bruno, un abrazo. Igualmente, Odair. Bueno, te molestamos, por favor, si sos tan amable, para saber un poco sobre Brian Zamudio y qué posibilidad hay de que el jugador pueda venir a Paraguay a jugar por Cerro Porteño, Odair. Bueno, Bruno, siendo bien, digamos así, bien objetivo, hay ya negociaciones con Cerro, ya hubo una oferta inicial, ya hablamos con Toluca, ya hablamos con Brian, hay una contraoferta por un préstamo, por un año, y en eso estamos, intentando ajustar las diferencias que hay entre una oferta y otra, y una posibilidad, te diría que una gran posibilidad de que venga a darse esta operación. Gran posibilidad, o sea, no hay mucha diferencia entre lo que Cerro propone y lo que pide Toluca a préstamo por un año, Odair. No, Bruno, no hay mucha diferencia. Y también, tanto de parte de Toluca como principalmente de parte de Brian, hay la intención de que el jugador sea prestado. Hay ese acuerdo ya previo con Toluca. Y Brian, para poder estar en Paraguay, está haciendo lo posible
para poder estar aquí, mostrar su fútbol acá en su país, con su gente, estar cerca de su familia, mostrar lo que es capaz de hacer. Ahí en México no le salió muy bien, hubo también un cambio técnico, hubo un cambio de sistema de juego y no estaba teniendo las debidas oportunidades, entonces hay un gran esfuerzo, creo que de parte de todos, inclusive también de Cerro, y podría darse esa operación, Bruno. Ahora, el jugador vendría a préstamo por un año. ¿Habría opción de compra o el club lo puede llevar a los 6 meses o terminado el año de préstamo, el jugador tiene que retornar a Toluca, Odair? No, viene con opción de compra. Entonces Cerro lo usaría, se le va bien, tem estabelecido un monto que Cerro puede adquirir al jugador. Obviamente que se dentro del transcurso del contrato venga una oferta a Cerro puede ejercer la opción y hacer la negociación. Entonces esa parte está muy bien estructurada para que Cerro haga no solamente un préstamo de un jugador, sino una operación donde también esté protegido para eventualmente a futuro poder hacer negocio con los derechos del atleta. ¿El jugador tiene mucha intención de jugar acá por Cerro Porteño? Sí, Bruno, sí, tiene. Obviamente que eso, el deseo de venir a Paraguay ya viene de algún tiempo, ya hubo algunos sondeos antes, pero no se podía por las condiciones contractuales. Pero ya hubo sondeos de otros clubes de Paraguay, solo que en su momento no era posible. Ahora es posible, entonces Brian le ve con mucho buen ojo la posibilidad de estar acá en Paraguay jugando en Cerro. Sí, y es muy buen jugador Brian, lo hemos seguido en Brasil, en Turquía. Producto de eso se da justamente su transferencia al Toluca. Odair, finalmente de mi parte por lo menos preguntarte, si él viene a Cerro ya en ese caso se hace cargo del sueldo, ¿hay un arreglo ya del Club Cerro Porteño con el jugador también económicamente hablando? ¿O Toluca pagaría una parte de su mensualidad, de su sueldo? Y básicamente en eso que estamos negociando, Bruno. Estos ajustes que tiene que hacer. Cerro tiene intención de pagar un monto, hay un contrato por cumplir allá que es de un monto diferente, entonces hay que haber una concordancia entre Toluca, entre Brian y entre Cerro para llegar a este acuerdo, digamos así. Entonces en eso estamos trabajando y yo sinceramente, assim, hablando para vos y para toda tu audiencia, no veo un poquito más de esfuerzo de cada parte y se puede lograr. Si todo marcha bien, ¿él cuándo se sumaría a Cerro, Odair? Y cuando Cerro llega. Él está acá, ¿verdad? Él sigue acá en Paraguay. Ya. Brian sigue acá en Paraguay. Y seguramente regresaría para buscar sus cosas solamente, estaría a disposición de Cerro. Ya, no sería un préstamo con cargo, es decir, Cerro no pondría plata por el préstamo, solo la cuestión que tiene que ver con Brian, el salario. Sí, el préstamo sería sin cargo, con opción de compra y lo que se tiene que ajustar en los montos de opción de compra, los porcentajes y aparte que corresponde al jugador de salario. Y en esto, entre a propuesta de Cerro y a propuesta de Brian y Toluca, hay una diferencia, sí, pero creo que cada uno haciendo un poquito de esfuerzo se puede dar, bro. Estaría sin el tema. Su último partido habría sido el 1 de mayo, Odair.
Yo no me recuerdo correctamente la fecha, pero fue penúltimo partido, creo, de Toluca, último. 4-4. Sí, me parece que sí. Yo no sabería decirte la fecha, pero fue lo último partido que jugó Toluca en el torneo. Odair, ¿y cómo estás? ¿Siempre estás en 3 de febrero o andás corriendo carrera como siempre? ¿Cómo está tu tema, tu tiempo? Ni carrera ni 3 de febrero últimamente, Bruno. ¿Y qué hace entonces Odair? No, estoy acá cuidando de los negocios ahí, en mis otras actividades, en este periodo ahí de pós-pandemia, digamos así. Y la parte futebolística, estoy con un club acá que milita en el Nacional B, que se llama Sol del Este. Y ahí estoy con mi estructura, con los chicos que suelen ser interesantes. Y estamos en este proyecto más suave, digamos así, más tranquilo. Y ahí con 3 ya desde 2019 ya no estamos más adentro. Claro, tenemos pero... sí algunos negocios pendientes o en conjunto, algunos atletas que compartimos derechos, pero en el fútbol del 3 ya no actúo hace más de 2 años. Sol del Este, pero ahí un poco definís más vos las cosas, es más individual lo tuyo. No sé si Sol del Este también en algún momento, creo que leí en alguna parte, tiene un convenio con Gremio de Porto Alegre. ¿Eso es correcto, Odair? Sí, tenemos convenio, la verdad, con varios clubes, donde enviamos jogadores jovens, muchas veces que no tienen la edad para estar ahí todavía jugando fuera, pero van en un intercambio, se quedan 8 o 10 días practicando, vuelven, cuando cumplen la edad se pueden ir, ahí con esas cosas. Pero de manera, como te dice, también por ser un club que solamente milita na Liga y no Nacional B, no tiene un costo tan elevado mensual, no tenemos tantos contratos con jugadores, entonces más suave para conducir y se enquadra também um pouco mais dentro das minhas atividades para que eu pueda estar cuidando y atento a todo. Odair, el aprecio de siempre, te envío un abrazo desde el aire. Muchísimas gracias, Odair. Gracias, Bruno, un abrazo a todos. Chao, chao. Odair dos Santos, el dueño del pase de Brian Zamudio, su representante también, hablaba sobre esta posibilidad muy cercana de Brian Zamudio a Cerro Porteño. Siendo bien objetivo, hay ya negociaciones con Cerro, ya hubo una oferta inicial, ya hablamos con Toluca, ya hablamos con Brian, hay una contraoferta por un préstamo, por un año, y en eso estamos intentando ajustar las diferencias que hay entre una oferta y otra, y una posibilidad te diría que una gran posibilidad de que venga a darse esta operación. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Después Ariel, vamos a tener un resumen un poco más amplio. Muchísimas gracias. Ahí está Ariel Vera. Bruno. Donde habla cargos sin préstamo, perdón, Fabio. Cargos sin préstamo, arreglar el sueldo de... Préstamos sin cargo. Préstamos sin cargo. Sueldo, ahora están en el sueldo. Si paga, Cerro ofreció pagar una parte, está un contrato de por medio. Y lo más interesante me parece es que Cerro lo trae sin cargo por un año y que tiene opción de compra definitiva. ¿Dónde juega Brian Zamudio, señores? ¿En qué puesto va a jugar? Extremo, puede jugar de extremo. Puede jugar de 9 también, pero es más jugador que puede jugar por la banda. No, segundo delantero sin ser el 9 de referencia. También. No es Sergio Díaz, no es Pachi Carrizo. No es el armador. Pero en reemplazo la es gente de no es el Sergio armador. Díaz, No, es de más de Morales. la Pantera Morales. Claro, sin tener los rasgos de Robert, es un segundo delantero. Sí. No ese que, por ejemplo, desarrolló en su idea Chiqui.
de conectar el juego. O sea, con Brian Zamudio vos no vas a buscar conectar a los aquí. Claro, vendría a competir con el que es titular en ese puesto en este momento, que es Alan Benítez. Con Brian podés ganar más profundidad porque es un jugador que acelera bien, que juega muy bien en el ida y vuelta también. No, yo creo que viene con como Romero, segundo delantero. Claro, en vez de Fernando Romero. Pero yo creo que viene para... Chiqui lo quiere poner por los costados. A mí me parece que lo quiere poner por los costados. Pero y Fernando Romero juega también por los costados. Puede ser alguna circunstancia, pero para mí un segundo punta es. Segunda punta. No, porque también hay que decir que dentro del área cabecea bien. Sí. Cuando él está dentro del área cabecea bien. En la selección jugó el gol contra Chile. No le pesa jugar a la izquierda o a la derecha, aunque para mí le queda mejor la izquierda, porque tiene la diagonal, la famosa a la derecha, como que se pierde un poco, pero yo creo que viene en vez de Fernando Romero, me parece que viene. Ya que estamos recordando partido de Paraguay en Asia, él genera una grata impresión en el partido contra Japón, donde Japón nos pegó un baile. No estoy hablando del último, sino del anterior. Y Brian Zamudio, arrancando con el perfil cambiado, desde la izquierda, dejó algunas impresiones. Después Berizzo lo utiliza también como, si pone el número del 2-3-1, él era el tipo el 7, que hacía un ida y vuelta que no te hacía, por ejemplo, Ángel Romero. Hay un partido en la selección que él hace el ida y vuelta, que marca lateral contrario, jugando por la derecha. Exacto. Pero esa vez se resaltó más su marcación que el ofensivo. El ofensivo lo hace mejor por la izquierda, porque cuando el equipo ataca por la derecha, él llega al área y tiene cierta capacidad de gol. Y lo que decía Odair, él últimamente había perdido el puesto y entraba como suplente. Ese partido recordaba Fabio. Le quería contar justamente que el Toluca no ingresó a los playoffs en México. Su último partido fue el 1 de mayo. En ese partido habían empatado 4-4 con el León. Él ingresó los últimos 10 minutos. El partido que jugó un poquito más fue el 24 de abril en ¿Cuántos partidos? En una derrota. No entrar a la liguilla donde entran los 8 mejores es un fracaso en México. Y más para un club grande como Toluca. Edgar, y estamos con los detalles. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí y Guairá. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecan.com. Más sostenibles y competitivos, MAG. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Búscanos gratis desde tu casa. Con Argor Empeños podés contar cuando te podemos dar. Buscamos gratis desde tu casa lo que quieras empeñar. Con Argor Empeños podés contar. ¿Habría opción de compra o el club lo puede llevar a los 6 meses o terminado el año de préstamo, el jugador tiene que retornar a Toluca, Odair? No, viene con opción de compra. Entonces Cerro lo usaría, se le va bien. Tem estabelecido un monto que Cerro puede adquirir al jugador. Obviamente que se dentro del transcurso del contrato venga una oferta a Cerro puede ejercer la opción y hacer la negociación. Entonces esa parte está muy bien estructurada para que Cerro haga no solamente un préstamo de un jugador, sino una operación donde también esté protegido para eventualmente a futuro poder hacer negocio con los derechos del atleta. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Comercial y supermercado para todo SRL. El lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiata. Teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Pedimos dos, hablamos de dos jugadores, un armador, un articulador de juego, un enganche, no sé cómo quiera llamarlo, y
un atacante que pueda jugar de segundo atacante o jugar por uno de los por la raya. Esto decía Chiqui Arce. Ahí está. Segundo punta o que pueda jugar por la raya. Ese sería Zamudio, que reúne las condiciones para poder venir. Juanma nos dice contra Chile en la Copa América. Ese fue el partido donde él jugó a la derecha y marcó al lateral izquierdo chileno. Y Muy ganó muy bien. potente Juan Zamudio, así. Muy potente Brian Zamudio. Sí. Mucha potencia tiene. Tiene un jugador gol interesante, también. tiene un jugador muy interesante. No, es que te puede acomodar de diferentes formas a un equipo. Puedes jugar de extremo, lo sacas de ahí, lo pones detrás de, por decirte, Moreno Martins, juega diferente el equipo, o cuando el equipo necesita ganar más por los costados, ponerlo a Brian, a Romero, a Moreno Martins, con Claudio Aquino, lo sacas a Pachi, si es que llega Pachi, o sea, te da las variantes suficientes un jugador como Brian Zamudio. O sea, con Brian Zamudio y Pachi Carrizo cerraría Cerro el cupo de contrataciones. Sí, porque reúne las condiciones de lo que acaba de decir Chiqui, recordando su entrevista de la semana pasada con los medios colegas. Entonces ahí decía él, un enganche, un armador de juego, como quieran llamarlo, ese sería Pachi, y un segundo punta o uno que juega por la raya, y ese sería Brian Zamudio. Aquí Bruno me enviaba, gracias a Aldo, la FIFA va a dar a conocer el viernes 10 de junio. Viernes 10 de junio ya, y va a dar a conocer el 14, pero adelanta justamente por el partido de repechaje de Perú el 13. Entonces el viernes, en forma oficial, va a dar a conocer la resolución de la denuncia presentada por Chile sobre el jugador ecuatoriano. Ahora, y ahí no pueden ir al TAS después. No creo, no. Pero yo creo que va a dar Además el TAS para mí va a ir a Ecuador. se pronuncia muy, a ver, después de mucho tiempo se pronuncia, seguramente ya habrá terminado. No, claro, ahí va a ser una chicaneada para uno de los testimonial dos. Va a ser, ¿verdad? Testimonial. Yo lo único que No, digo porque es que... hubo resoluciones de la FIFA que apelaron al TAS y el TAS le dio la derecha a quien fue a esa instancia. Yo creo que una decisión de tamaña magnitud la FIFA ha de consultar con TAS o decirle resolveme de forma express. O sea, si para un caso normal necesitas 10 meses, acá resolveme en 10 días y ese tipo de cosas. Pero yo solamente traje a colación para decir que en el Mundial, si vemos ese primer partido Chile-Catar y le vemos en el banco a Berizzo, eso yo no quiero. Y le vi, por ejemplo, ya a Ramber. A Gary Medel golpeándose el pecho de él. No, y le vi ya a Ramber. Ramber estuvo ahí en el banco en... Bien, buena persona y gran profesional. Entonces, si le llegamos a ver cuando la televisión tome ahí el banco de Chile en un mundial y está Berizzo allí dirigiendo, eso va a ser viral. No, eso sería ya el colmo de... ¿Qué le parece, muchachos, lo de Cerro Porteño? Brian Zamudio, ¿gusta o no gusta? Al hincha de Cerro le pregunto, 0972-730-730. 5 WhatsApp, solamente eso. 26 años tiene actualmente Brian. Si no, ¿Dónde jugó acá el Fabio? Él estaba en Turquía. Pero acá 3 de febrero. Pero no llegó a jugar para ese 3 de febrero. Después fue a Brasil. Por eso él se fue al Guaraní. Sí. Ese fue temprano a Brasil. Campinas. Ahí fue conocido como Samu. Temprano a Brasil, exactamente. Sí. De ahí ya se fue a Turquía. Ajá. Y de Turquía se fue a Toluca. Por eso mucha gente pregunta, fíjate que como mucha gente... Él es de Alto Paraná, ¿no? Mucha gente no retiene la característica. Yo recibí 2 preguntas preguntando de qué jugaba. No. ¿Cómo no recuerda la gente? Referencia de selección y todo, fue. El mejor partido de Paraguay en la Copa América contra Chile. Contra Chile. Él hace el gol, él hace el ida de vuelta que le estaba diciendo por la derecha. Incluso el partido que recordaba Dani es con Japón. Con Japón y jugaban con Motochoro, la verdad que la delantera había cambiado porque por fin era una delantera que encaraba y no hacían falta. No cometió mucha falta. Si no me falla la memoria, creo que en algún momento Trovato lo quiso traer a Olimpia. Sí, lo quiso traer. Lo habían llamado y estaba en Turquía. Y Libertad también. Estando en Turquía. Sí. Libertad también, por eso de ayer dijo, tuvo varias ofertas antes inclusive antes. A mí me dijeron que incluso para este mercado Libertad estaba queriendo. Yo le dije, para la emergencia de Cerro, él si jugaría después casi 2 meses. Para la emergencia que tiene Cerro, si es que se concreta la operación mirando la serie con Palmeiras, digo, ¿verdad? Así que ese dato que... Pero a lo mejor esos jugadores depende cómo sea, ¿verdad? Ariel, vamos a buscar el lado positivo, hermano.
O sea, no, es con un jugador que estaba en su reposera tomando ñoño todos los días, no sé, no supongo. Pero, Disculpame que te diga que está sea bien, muy... pero déjame decir también que me puedo poner en tela de juicio lo que le pueda brindar a Cerro, si va a ser útil o no para el partido, que En tela de cercano. juicio, está entrenando, dijo Dair. Pero- Para mí, yo de mi punto de vista, por ejemplo, Mira, Chuco, si para llegan mí, los dos, si llegan Carrizo y Brian Zamudio, el que está para ser titular a mí me parece es Carrizo. Carrizo, lógico. Sí, Carrizo. Carrizo en Peñarol, llama un poco a la gente de Peñarol a preguntar También por él. cierto, pero ¿Sabes qué eso es cierto, claro. O sea, ya no estuvo convocado el último partido. No, No, es no. que fue desafectado por bajo rendimiento. Él. Por eso. Según la prensa uruguaya, Mira, a estoy ver, hablando de la prensa, si acá uno- me dicen, 27 partidos jugados tiene Brian, 2 goles, 0 asistencias. No, pero lo que decía Ariel y lo de Fabio, ¿no? O sea, creo que su último partido titular fue allá por febrero, marzo. Sí, porque ese partido que yo decía, el 24 de abril, había jugado con Atlas, que es el campeón No, es actual. Que, es que yo veo y O sea los que él últimos le 5 vino- o 6 partidos él claro. jugó de suplente. Ese- A él le vino a salir mal de Turquía, porque Turquía tenía un papel protagónico. La vez que hablábamos, estaba por jugar. ¿Te acuerdan que él viajaba, De hecho, hizo que un goles? equipo mexicano te compre el pase. En Turquía porque- mucho mejor estuvo. Claro. Y allí también, Maya, otro jugador de selección que retorna. Cuando decimos qué pasa en nuestra selección, dónde están, pero a lo que... Muy o sea, negativo, Ariel. Pero yo Muy le enti- a negativo ver, de entrada. yo le entiendo a Ariel. pero hay que ser realista también. Hay un desafío inmediato. Pero- que es el pero, partido de Ariel. Copa. Yo no dudo que él va a rendir, por ejemplo, en una apertura, clausura y cuando él tenga el tiempo de preparación y adaptación al equipo. Pero habrá que ver cuánto tiempo va a entrenar, pero, qué Ariel, tipo de adaptación. tú- No jugó hace mucho, falta de ritmo. ¿Sabes qué? Me parece que tu corte es muy exigente e injusto. Porque si tu premisa es quién te puede rendir inmediatamente. No hay ninguno. No, o sea, primero Salvo que por- le traiga a Luis Díaz. Claro, y primero, ¿por qué el club dueño lo cedería? Claro. O sea, vamos a el famoso pisar tierra. O sea, a mí me recuerda mucho cuando se dice jugador de selección. ¿Quién es lo que es jugador de selección, verdad? Si vemos... entonces, son buenos jugadores, tienen potencial. Claro, y Dani, repito, pero yo en entiendo... condiciones normales pues te va a rendir un jugador que, Es que- venga, juegue, no, esté en pero, Ariel, condiciones. Es difícil hacer cuando vas a Yo hacer... coincido contigo, Fabio. Pachi sí, porque Pachi no va a Claro, comenzar no todo hace de falta cero. nada. pero tampoco Pero tener la certeza. ¿Sabes qué pasa, Ariel? Certeza. Es difícil cuando vos contratás a partir de 2 o inclusive 3 jugadores que los 3 vayan y sean incluidos Porque, a ver, titular. Es todo muy bien- complicado eso. Fabio, todo bien con Fernandito Romero. Todo bien. Pero más allá de que tuvo esa inactividad de 2 meses o lo que quieras, sí, yo te digo, Zamudio es más que Romero. O sea, me parece que hay hechos. Desde el y- nombre sí, del nombre nadie puede pero dudar, no ¿verdad? solamente Después está el nombre. la realidad. A ver, yo creo que Chiqui es consciente cuál es el techo de Fernando Romero. Por eso en la última conferencia dijo, nosotros ya estamos jugando a otra cosa. Ya no estamos Esta jugando. contratación en otro momento hubiese sido contratación clase A. Lo que estamos hablando. Seamos sinceros. En enero, si comenzaba en enero con la pretemporada y... En enero, ¿te acuerdas que hacías la pregunta, Bruno, si Luis Tostina Amarilla era clase A? Si vos preguntabas lo mismo en ese momento por Brian, sí. Claro, aquella vez dijimos que Luis no. No, Luis no, pero si era Brian en enero, íbamos a decir sí. Y aquella Jugador de vez también selección. dijimos que no era por Totín, sino terminó siendo Moreno Martins el que iba a traer. Pero yo nomás voy Pero a... 26 años tiene, No, pero por es eso- tampoco un cuarentón, No, disculpame, no, es un jugador que está en retirada. ¿Para quién es el palo? No, que no es un jugador longevo, no es para nadie el Pero palo. no, pero es un Ariel- jugador de 35, 36, rumbo a los 40. Pero lo que No. pasa es que Ariel, yo le digo a Ariel. No, es que está Cerro- terminando su carrera y viene acá para despedirse como se Yo- suele hacer, ¿verdad? yo entiendo- La gran tipo Nelson Claro, Valdés, no yo es eso. yo entiendo el tema de la obsesión por lo que significa el partido contra Palmeiras, pero fríamente calculando, Cerro necesita reforzarse para el clausura también. Claro. O sea, si no gana la apertura, Cerro, junto a Olimpia, están recontra obligados. Olimpia tiene la prohibición de FIFA, Cerro no. Cerro dirá, no, pero nosotros gastamos el presupuesto en esto, pero te puedes quedar con las manos vacías. Y si vos me decís, Zamudio para el torneo clausura. Sí, yo no dudo. Yo Bueno, no dudo que va a entonces, rendir. no es eso. No, si no es para Palmeiras, Cerro no puede hacerse el Es más, exquisito. yo le digo una cosa, yo creo que Brian Zamudio va a arrancar de titular ya. Y- Yo creo que puso en duda a Ariel, pues. No, yo no sé yo- cómo sí, estará, por eso sí. te decía, dentro de la estructura que ya Ese tiene me parece Chiqui que Arce, otro- es más factible lo de Pachi, ¿verdad? Pero en la proyección de
poner el primer partido contra Palmeiras aquí, en la olla, estadio lleno, Cerro intentando, un partido 0-0, Pachi arranca a titular por detrás del punta que sería Moreno Martins, después quiere profundizar un poco más el técnico, quiere más peso, lo saca a Pachi, lo pone a Brian Zamudio, por ejemplo, en el segundo tiempo. Pero acá tranquilamente. Tenés que ganar los partidos. No, por eso te digo, no. Si vamos a empezar pues ya a especular. No, ya yo vamos te estoy dando un temeroso. ejemplo nomás de lo que podía ser un partido así. Entonces Zamudio si querés más profundidad. Con Pachi. Y también puede ser. No, olvídate de Pachi con Moreno Martín. Es que va a jugar otra con 2 puntas y no va a estar el creador, el enganche que necesita hacerlo para este tipo de partido. Un creador, uno que le da juego. Por eso es que quiere tener otro jugador de esas características del técnico. Acá me dice vía Ramiro Aranda, por favor, atención Twitty. Carlos González ahora va a Toluca y va justamente en reemplazo de Brian Zamudio. Deja Tigres de Monterrey y va al Toluca. Ah, mira, vos paraguayo por paraguayo. ¿Qué dicen los amigos del WhatsApp? A ver, aguantame por favor. 0972730730. Si está bien físicamente, Bruno, y futbolísticamente va a ser un gran refuerzo para Cerro. Pero si viene así, nomás va a ser uno mal montón, igual que Piri Mota. Ojalá que venga y se ponga la camiseta y juegue ya. Bruno Bon, Fernando Mogua, Martín o Yamondo llegando a Bolivia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Bruno. El Pachi Carrizo no le va a resolver el problema chiquearse. Hola, Bruno. Si amigo como cerrista no te puedo decir si me gusta o no me gusta. Cuando se anunció la contratación de Moreno Martín saltamos todo de felicidad, carajo, y ahora toda una incógnita. Una de cal y otra de arena será. Zamudio por nombre Marshall Mieve, pero Pachi Carrizo, digo, dera. ¿Para qué le quiere traer más de retobadito? Hola Bruno Pom, Bruno Sada, Pau Pupu, ya tem comanda y papel, Yuya, Lunes, papá, con esta temperatura, es impresionante. Ya estamos de nuevo con jugador para suplente. No. Primera necesitamos, de primera. Vai que no guerri, vai que Bruno de Santander, pero no te puedo hacer robar, para recordar, para ir por vivo, a ver la peso recordar. Ya después de ver la actitud con que jugaban los jugadores del clásico, en modo pausa, que hagan lo que quieran y vamos a esperar. Brian, mira por Fernando Romero ahí, nunca, Fernando Romero nunca, no hizo nada, Bruno, en estos partidos. O en un partido porque hizo 2 goles que cualquiera haría, pero después nada, no puede dominar una pelota. Todas las pelotas que pierde. Nunca gana mano a mano. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pachi Carrizo no le va a dar el juego que quiere. Arce, no es continuo. No le va a dar la solución. Bruno, si quiere jugador creador, Teófilo Gutiérrez. Hola Bruno, ¿qué tal? No, es Pachi Carrizo. Cuando se iba a ir ya creaba los problemas para irse. Y después, cuando le ofertó de vuelta a Cerro, esperó hasta lo último y agarró lo de Peñarol. A mí personalmente me gusta mucho Brian Zamudio por lo que puede aportarle a Cerro. Es un jugador fuerte, rápido, que tiene buen juego aéreo. Podría fácilmente jugar como segunda punta e incluso con el nivel que tiene actualmente Moreno Martins, fácilmente él podría ser el 9 con Fernando Romero. Sale bajo tu odio. Bruno, ese Brian no es el que actúa en Rápido y Furioso. No. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envase y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar, en AR Electricidad. Encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor.
Twitter. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Qué decía? Muy importante lo que decía Odair dos Santos, representante, dueño de parte de los derechos del jugador, de Brian Zamudio. Él lo descubrió en el 3 de febrero, lo manejó siempre. Esto decía con respecto a la posibilidad, decía cercana el propio Odair, de que venga sin cargo a préstamo por 1 año con opción a compra a Cerro Porteño. Brian Zamudio del Toluca. Siendo bien objetivo, hay ya negociaciones con Cerro, ya hubo una oferta inicial, ya hablamos con Toluca, ya hablamos con Brian, hay una contraoferta por un préstamo, por 1 año, y en eso estamos intentando ajustar las diferencias que hay entre una oferta y otra, y una posibilidad te diría que una gran posibilidad de que venga a darse esta operación. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser. Un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Atención, vamos con información de Olimpia, en segundos con Johnny. Volvió a Bristol, la promo más grande del país. Vení, compra y gana 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos. Tu compra salió gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetros 2022. Escucha esta super oferta. TV Samsung Smart de 43 pulgadas Full HD. Precio normal 18 cuotas de 411.000 guaraníes. Ahora, super oferta 18 cuotas de 249.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, qué suerte que tuvo Gales, ¿verdad? Porque el centro fue, es cierto, muy bueno de Gareth Bale, pero Yarmolenko marca un golazo metió, pero en contra. El capitán de Ucrania. Y un accidente del juego, pero a mí me sigue quedando. ¿Qué pasó en la jugada? Para mí fue penalazo. Pero había VAR en este partido. Sí, claro, se estaba chequeando. Se chequeó no? la jugada, después se termina de chequear y se juega nuevamente, dice Mateo Laoz. ¿Quién estaba? Vladimir Putin estaba en el VAR. El español Mateo Laoz fue el árbitro, pero en el VAR no sé quién estuvo. Yo creo que eso también, y lo habíamos debatido el lunes pasado en Peligro de Gol. Más allá de la valoración que uno pueda tener, acá estamos muy acostumbrados de queremos que intervenga siempre el VAR. Y los europeos no. Los europeos tienen que ser algo muy extremo, si no dejan jugar. Esto era penal, Dani. No, pero dejan jugar. O sea, Fabio mismo dio la otra interpretación de lo que te digo es que el VAR no es invasivo en Europa. Yo la vez pasada te dije, hay goles que te aseguro que nuestro VAR iban a anular. Un gol de Liverpool, le buscan la vuelta, entonces... Pero para vos no fue penal. El famoso pudo haberse cobrado, ¿verdad? Acá sea, para vos entonces es penal cobrable como no cobrable también. Sí. ¿Sabes a qué voy, Bruno? Que yo siempre parto de la idea de que el penal, además hay un ticket al mundial en juego. Entonces yo siempre creo que la vara esté muy alta. Entonces si es medio debatible, bueno, deja jugar. Y es lo que uno ve en Europa. Y mira que del otro, pero mira... Dani, pero el reglamento pues no dice, no le quiso patear, no le quiso patear. Si es un partido yo te entiendo. De eliminatoria al Mundial, la vara tiene que subir. No. Yo le digo que eso ocurre. Es la misma cosa que no dice segunda tarjeta amarilla. No dice ningún lado. Cero patada. Era que hizo aquella mano que cambió el fútbol. Contra Irlanda. Eliminatoria. Irlanda del Norte. Fue partido decisivo eliminatoria también. Y Trapattoni era el técnico. No decía el VAR, pero cambiaron muchas cosas dentro de lo que fue el fútbol también. Y esa es la jugada que le hizo recapacitar a Blatter, que era un férreo. Pero yo voy más a eso. O sea, y te lo digo a veces como telespectador. Vos decías como también en el relato cuando decimos, esto debe ser amarilla, o decimos, tiene que entrar.
No, y los europeos dicen, siguen. No, Dani, pero le gana pues la posición en el área. Bruno, entonces ahí hay una patada hacia atrás, de hacia atrás. En la disputa del balón llega tarde el defensor. Claro. ¿Y qué patea? Claro. Patea el pie del adversario, que ya punteó el balón. Es que vos también tenés que poner la balanza que le roba dentro del área. O sea, ya ahí hay una inminencia de posibilidad de gol. O sea, él enganchaba y se iba directo hacia el arco. Claro. ¿Verdad? Y le da una patada. No, para mí realmente. Johnny, ¿cómo te va? Móvil Personal, buenas tardes. Buenas tardes, saludos para todos. Curiosidad, Johnny, ¿qué viste el fin de semana? En Petrosur, recarga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Yo tengo un héroe invencible, lo llamo papá. Felicidades papá en tu día. Gracias por todo, gran amigo, maestro y mejor consejero del mundo. En este mes del aniversario y Día del Padre, regálale a papá el regalo perfecto. Tenés tiempo hasta el 30 de junio. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Johnny, ¿cuál fue tu maratón de deportes? Estuve viendo el clásico de La Plata. Vos te gusta el fútbol argentino. Pobre partido. Vos sabés, yo no sé cómo vos ves el fútbol argentino, sinceramente yo no me sentaría a ver un partido. Ayer que tuve libre me senté, hace años que no veía un partido de inicio hasta el final, visto Boca Arsenal, y no, Europa, yo... Después me tocó mirar un poquitito Gales, el gol, en el gol ahí dije, no, esto ya está definido, el gol en contra de Ucrania. No, pero Ucrania se le fue encima, Johnny. Sí, tuvo pero muchas oportunidades. Yo dije, no. Cerraste muy rápido el partido, hermano. Cerraste muy rápido. Fue figura. ¿Qué vos estás haciendo un asadito? ¿Te dedicaste a otra cosa entonces? Porque fue al mediodía. A dormir, a hacer la siesta. Después, también quería ver Palmeiras en Mineiro, pero la imagen no era buena. No sé qué le pasa por lo menos en mi sistema de cable. Después Boca, vi íntegramente el partido de Boca, me cansé de ver un partido chato y me puse a ver una película. ¿Viste? Que me dijeron estuvo muy buena, realmente muy buena. ¿Qué película viste, Johnny? Puente de Espías, se llama una película. Está muy buena, muy buena. ¿Quién actúa ahí? Tom Hanks. Sí. Es basado en un caso real de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, de la época de los espías, ¿verdad? Cuando se cambian los espías de la KGB con la CIA. En un puente. Está muy buena la película. Mirá vos. Pero justo terminó cuando a BKC se lo estaban expulsando y ahí me quedé con Río los últimos, creo que 7-8 minutos. No, Boca Arsenal, lo llamativo fue que estaban preparando un festejo sorpresa y falleció un hincha de Boca en la cancha, un socio. Sí, señor. 60 y pico años, entonces suspendieron, porque todos decían antes, yo estaba mirando la previa en el Sport Center, y decían, no se sabe cuál va a ser el festejo, los médicos, cuál va a ser el número. Sí, suspendió, incluso el autor de uno de los goles le dedicó al hincha, que falleció, está bien, ¿verdad? Pero realmente no era muy llamativo el mercado para mirar fútbol en vez de películas. Ayer, en mi caso, que miro películas más que fútbol, ¿verdad? Alternativo puso Boca. Boca, claro, porque venían los campeones, los convocados a las selecciones, diferentes también. Boca Arsenal, pero... Sande jugó y dijo él que en sus inicios él arrancó de número 11, ¿verdad? Que ahora lo bajaron, ¿verdad? Y que le hablaron de la selección paraguaya, que hay una posibilidad. También fue titular Aaron Molinas. Molinas también fue titular. Y en Arsenal, Cristian Colman. Arsenal de Sarandí. Sí. Pero el que hizo el gol para que lo echaran a Diego Alonso de Olimpia. Claro, sobre la hora. Hablando del 3 de febrero. Mira dónde está Diego Alonso, ¿verdad? ¿Empató con Estados Unidos o Uruguay? Empató en la serie. Vos sabés que estaba viendo que la Asociación Uruguaya de Fútbol no le vendió a Tenfield esta vez los amistosos. Tiene un streaming de la Asociación Uruguaya de Fútbol y que recaudó bastante bien. Pero escucharon por su streaming. Mira. Por su aplicación. Transmitió los partidos
y le fue bastante bien económicamente. Epa, ojo con eso. Ya que nosotros somos gente de aplicaciones. No, pero ustedes vieron yo me salía muy bien la señal, Johnny. ¿No será que vos estás...? La de Palmeira, no, capaz le engañó un poco, viste que el césped es sintético y el color es medio raro, ¿verdad? Pero... ¿Qué le está diciendo? Yo creo que no. ¿Qué le está diciendo? Yo creo que Johnny está... No, yo digo nomás que a lo mejor le pareció que la señal era el problema, pero en realidad... Era tocarle el BCC y eso ganando ya por ahí, ¿eh? ¿BCC de ahora? ¿Lambaré? Sí, ese es Lambaré. Existe que está todavía y está Videocable Continental, creo que se llama. ¿Vos sabés qué pasa, Bruno? Con BCC ahora, que tiene la autorización de la empresa del fútbol. Entonces, ahora tiene la autorización de la empresa del fútbol. O sea, ellos tienen tío. Claro, cuesta mucho más barato y tiene un éxito terrible. Hay una resurrección porque de BCC en la quienes somos lambareños sabemos, hermano, lo que es BCC. Es un sentimiento, hermano. Sí. De hace 20 años atrás fue uno de los pioneros. Antes tenía medio mago el tema, medio trucho, pero ahora tiene... ahora tiene la autorización ya, entonces tiene... Y yo recuerdo, fui uno de los primeros abonados, ¿verdad? BCC, se vio todo. HBO y todo sí, después. A mí me metió en Inforcom BCC. No se puede. ¿Y por qué, Johnny? No, porque yo viví en un departamento y después... Johnny, no me digas que prestaste cable. No. Yo bajé Johnny, un ratito, antes de tu aclaración, yo creo, no por eso, yo quiero dar mis respetos. Porque esta salida que acaba de tener Johnny, me parece que está a la par con la de aquella de la víbora, del Parque de la Salud, que acá Bruno dijo, sabes que está espectacular, y después no, a mí me picó. Muchas veces son sentimientos. Por eso no sentí pero yo quiero por eso yo, antes de la aclaración, yo quiero hacer llamamos a Videocable, creo que Videocable Continental, a veces se llama vocecita todavía. Yo lo que quiero entender que al aire por eso que quiero entender, pero que diga Johnny las razones. No, claro. Quiero saber su paquete, hermano. A mí me parece que ahí pudo haber algo con respecto a cerrar un ciclo con ellos y algo pudo haber pasado por el camino. Esa gente es jodida. ¿Cómo así, hermano? No, hay que escucharle a Johnny. No, digo que vendieron, pero viste que después te quieren cobrar otra vez un mes, una cosa así. Eso era las dos más grandes, son así. Y también por eso. No, espera, vamos a contarle a Johnny. 10 meses después tenemos esperar la historia de Johnny, del cable que le meten el Inforcon al pobre Johnny, qué bárbaro. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te esperan las 24 horas. Candilejas Bruselas, casi San Martín. Llegó la nueva Choco Trébol Ultra de Lácteos Trébol, la leche chocolatada semidescremada de Lácteos Trébol, ahora con una nueva presentación más económica, en sachets de 1 litro y de medio litro, que se mantiene fresca por hasta 45 días. Con la Choco Trébol Ultra, la merienda es nuestro arte. Con la garantía de la cooperativa Chortizer Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Cuando podés vivir todo el fútbol paraguayo y conectarte a la mejor experiencia en tu casa por solo 199.000 guaraníes al mes, no tenés un buen plan, tenés un planazo. Y así es el planazo de TV Más Internet Hogar de Tigo. Contratalo ahora para disfrutar todo nuestro fútbol en tu TV o en cualquiera de tus pantallas con la app de Tigo Sport. Y para mantenerte siempre conectado en tu casa con 120 megas de internet, llama al 0981-611-611 para más información. Oriborí el menú de hoy, saludos, dice Fernando, qué bárbaro. Contanos un poco, Johnny, ¿qué fue lo que pasó, hermano? No, yo vivía cerca de Canal 13. Tenía, por supuesto, el servicio de BCC. Después nos mudamos hacia Barrio Obrero, ya con mi señora, y llamo a BCC para cancelar el servicio. Y me dice la persona que me atiende, no hace falta, señor, que vaya a la oficina. Con esto ya es suficiente. 4 meses después me llega la notificación que debía montón. Creo que en esa época era 60.000 guaraníes. Habla ya por el año 2002. Y así me metió en Inforcom. Cosa que no se hace. Si un cliente llama por teléfono, ahí se tiene que cortar el servicio. Pero vos no te dejaste también, no te regalaste, Johnny. No, porque vos tenés que tener el papel. Claro, hay que hacer una firma para desligarse de cualquier servicio, ¿verdad? Yo pagué el servicio y ahí comuniqué de que ya
para el siguiente mes ya no iba a utilizar. Y me dice la persona que me atendió, no hay problema, señor, no se preocupe. ¿Te pagaste, Johnny? A Rorró, mi nene, te dice. Yo creo que fue una empleada o un empleado que te colabora con la empresa, ¿verdad? Sí. O a lo mejor el tono de tu voz no sí, porque como está diciendo Fabio... ¿Cómo le trataste? No. Tenés que firmar... No. Tenés que firmar 500 cosas, hermano, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Así te duermen entonces. Tenés que firmar un montón de cosas. Tenés que firmar primero lo claro, lo que yo me tenía que creer eso que por teléfono así ya está, porque te dice que la llamada está siendo grabada y ya queda, claro. ¿Verdad? ¿Sabe cómo le llaman? Ya consolidamos su dato, señor, te dicen ahora, ¿verdad? Esta llamada está siendo grabada y no, consolidamos. Sí, no, y así ahora pues buscan los términos nuevos, ¿entendés? Para que sea más... Como mínimo 5 firmas para desligarte. Sí, no, ahora quiero saber cómo hizo Johnny para salir de Inforcon. ¿Te abonar ahí? Claro, tuve que pagar hasta el último centavo porque Inforcon ahora por lo menos se vuelve un poco más fácil dialogando. Bueno, mira que yo ya comuniqué, no quería el servicio en ese momento, no, hay que pagar y pagar y tuve que ir a abonar. ¿Y abogado no pagaste, Johnny? No. Simplemente fui a pagar mi deuda, casi 250,000 y ahí se terminó. Ya. Bueno, no tenés buenos recuerdos entonces. No fue un juicio, fue una deuda. Ya, te pusieron nomás con los muchachos ahí para... Exactamente, sí. Para apretarte un poquitito. Acá estoy viendo lo de Videocable Continental, es una ganga, hermano, me está haciendo pensar. ¿En serio, Federico? Johnny, ¿vos qué tal está pagando el básico? Estoy pagando el básico ya a esta altura, Federico, porque tengo plan de internet y ahí veo todo. ¿Y cuánto es el básico ahora? Yo pago 229,000. Bueno, te dar acá, y que sea última vez para esta empresa, ¿verdad? 100 megas, Johnny. Sí. Más BCC digital. Una ganga, No. Ya llamo ahora mismo. Pero no es solo la Maré. No, porque ¿sabes qué pasa, Bruno? Nosotros... Pero es solamente para la Maré. Nosotros con otra plataforma que tenemos, esa plataforma, esa cosa que tenemos, esa... Star Plus. Y todo lo que tenemos ahí, entonces ya nos mira casi... ¿Y cuánto es, Federico? ¿Contamos? Una promo. Fabio Mate, ¿le escuchamos, Fabio? Sí. No, pero este agarra Central, agarra. Central, agarra. La Maré, Fernando. No, estamos. No, yo mismo también. 180,000 guaraníes por 6 meses. Interesante. Pero ¿y después cómo te duermen después de los 6 meses? No, y después aparece la empleada que le atendió a Johnny. ¿Sabe qué me hace dudar un poco? Va ampliando el plazo. Mira, acá me dice el amigo Nelson. No, el amigo Nelson es un tipo de buen nivel económico, pero suelta feroz. Yo fui también porque está con esto. Pero yo le conozco que tiene buen nivel. Me dice que incluso Johnny tiene Venus gratis, Johnny. Gracias. No, ¿sabes qué me pasó, Federico? También tengo una historia sobre ese caso. Espera. Acá nuestro querido amigo Víctor del Parlamento me dice, ¿cómo olvidar las películas condicionadas a la madrugada de los sábados? Del cable lambareño, dice. Bueno, espera, Johnny, ¿cómo es el tema? Tener una historia... Espera, Edgar, porque esto está imperdible. Precios bajos todos los días. En Electrovan te brindamos las mejores promociones, los mejores precios y además una gran variedad de electrodomésticos para que encuentres todo lo que buscas. Cuando todo sube, en Electrovan bajamos nuestros precios. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Para más info, escribinos al 0982 60 20 20. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo, cobrado de la manera más rápida, segura, en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agente autorizado de Western Union. Facebook, Grupo NSA, Instagram y Twitter, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. Estamos con Johnny, información de Olimpia. A ver, Johnny, ¿qué pasó con esta historia de la película triple... ¿Cómo que le llaman?
Nada, triple X. Triple X. Federico acaba de dar el nombre del canal. Pornográfica. Claro. Claro. Después sumaron mucho, ¿verdad? Pero este es el buque insignia. ¿Y qué pasó, Johnny? A la tarde, es con la misma empresa, ¿eh? La misma empresa, sí. Con razón. Acá hay una especie del yin y el yang, el equilibrio. Federico ahí dándole la promo y Johnny como cliente bajándole la... Yo creo que, o sea, la gente ahí de facturación o de comercial, ¿sabes? No, pero es como dice en la despensa, nueva administración, ¿viste? Que suelen decir. Parece que esta nueva administración, ¿sí? A ver, Johnny. 19:30, 20 aproximadamente. Calor, diciembre. Estábamos tomando tereré y escucho a mi gente, criatura, 11, 12 años, riéndose. Y no le hago caso. Hasta que, sorprendida, mi señor me dice, ¿qué pasa? Vamos a la pieza, película condicionada a las 19 horas de un viernes. Impresionante. O sea que te habilitaban así fácilmente. Parece que se le iba la mano. Pero no tenía ni código ese, ¿verdad, Johnny? No, pasa que es un canal, Federico. Por cable, la verdad. Por cable, claro. O sea, no tenía conversor, pero bueno, poner el conversor cuando tenés el... No, claro, no había forma. Y bueno, pero empezaba a saber que la grilla. Vos tendría que haber avisado. Perdón, ¿era un canal normal de día y de noche? No, yo lo que quiero entender es Johnny es cómo tenía no, estaba haciendo zapping y se encontraba con el canal de Meta. Lo que pasa es que así te liberaban, entonces es una especie de promoción. No, claro, entiendo. Estaba en tu grilla normal, ¿verdad? Es un canal, una línea normal. Una línea normal. Puede estar en el canal 80, los chicos estaban cambiando, estaban buscando el chavo y apareció ahí. No activó el... No activaste, Johnny te apareció gratuitamente. No, ellos activaron, porque te venden de esa forma. Para atraparte, claro, cliente, claro, para atraparte, totalmente. Y bueno, pero... ¿A qué hora fue eso? A las 7 18, 19 en verano. Vean que si fuese el tema de ley... Claro. Eso es por algo se dice horario de protección al menor. Claro, no se puede. Bueno, ahora te pasa... No cuente la escena Johnny, con la que te encontraste, Johnny. Ya no, pero ahora... cortaste inmediatamente, ¿verdad? Ahora te pasa con Netflix que vos estás mirando una película linda, que viene bien, y de repente de la nada comienzan a... ¿Verdad? Tiene esa mala cosa. Netflix es el único que tiene, ¿eh? De la nada, una película normal, que no tiene por qué, le mete ahí un 50 segundos de... Girado, bro. Encima siempre la misma pose. No, es que jodido. Es una película que da, como diría un amigo, una película que da gusto ver, porque son de esas películas así, tipo de suspenso, así, ¿verdad? Que vos estás mirando y hasta la nena ya entiende, pues yo le pongo en castellano para que vea. Y de repente comienza ahí, se pudrió todo de esa cara, bro. No. Porque si viene una vez, después hay otra vez. Se llama y por eso, Federico. Sí. Si acá realmente se respeta. Por eso es que hay muchos problemas acá, porque la educación sexual, los padres no se sientan a hablar con las criaturas. Vos sabés que las novelas, yo veo de siesta las novelas de canal de aire acá, todos los canales. Las novelas estas que pasan. Es impresionante cómo el sexo explícito ahí después todo es relaciones, ¿cómo se llama? De amor, todo es eso, besos, claro. ¿Cómo se llama? Franeleo, no quiero usar palabras, pero es así la novela de siesta, hermano, a la 1 de la tarde. Hay una película sugestivo. Hay una película de terror que se van a una casa, el matrimonio, con la chica adolescente, ¿verdad? Que está ahora, y el matrimonio... En un momento entran en intimidad. Es un matrimonio masculino con la chica adolescente. Yo te iba a decir eso, o sea, sí, ¿la viste la película? No. Y de repente se van los dos y vos ves la película, parece que son 3 amigos que se van, de repente, y te gusta la casa mi hija y todo, y entonces, y Luciana está mirando ahí, se murió una película, entonces ya no pueden poner más esa película. No, a mí me pasó la otra vez que yo estaba viendo una película para criaturas, para niños, ¿verdad? Y de repente aparecen 2 hombres en pareja y ya se besaron los dos. Y yo me asusté, ¿verdad? Porque le querían adoptar al perrito. La historia es de un perro, ¿verdad? Que basada en un hecho real, que un perro que se había perdido durante 3 años en los Estados Unidos, después volvió a su dueño. Es una película muy conocida. Y después, en un momento que el perro estaba perdido, encontró a un muchacho. Y vos mirá, ella decía, no, este pinta para... Vos sabés que la mayor parte del cine, no, pero saquemos cine de estrella, ¿verdad? Cine
está haciendo ese tema. ¿Y por qué? O sea, yo me quedé está incluyendo eso o masculino o femenino, claro, como protagonista de la película, increíble. Y ya era directamente, después se va a su casa y la pareja era un hombre. Y después la adoptan y después se besan y todo, y normal. Y yo me quedé, no sabía qué hacer, ¿verdad? Y me quedé así, ¿verdad? Porque no entendí que, o sea, entiendo que hoy día es todo inclusivo, todo... Claro, entiendo, eso fue el punto. pero antes vos pensar que eso iban a poner en el libreto de una película era un imposible. Y es normalizado totalmente. Y después ni hablar del tema de las mujeres, ¿verdad? Las relaciones de mujeres. También está normalizado. Sí, lo que pasa es que... Hasta en los dibujos animados te digo, ¿eh? Sí, claro. ¿En serio? Claro, Sí, no, de hecho, y cuando ocurre eso, quizá la mejor forma es se charla independientemente al juicio de valor que uno pueda llegar a tener en ese sentido, pero a lo que ustedes decían con el tema de Netflix, no es solamente Netflix, o sea, Netflix, Amazon, Disney, porque, o sea, hay una realidad también del siglo XXI. Entonces, si antes la idea era, espera, dice plus 13, plus 18, antes vos decías plus 18, para mayores de edad, era solamente sexo explícito. Y vos creías que, bueno, lo que antes estaba en el ostracismo debía seguir allí. No, bien citas el tema de los dibujos animados. Vos puedes decir, mira, este dice que es para todo público, para más 7. Y están también esas escenas porque también se entiende eso como una inclusión. Claro. Entonces, yo te puedo hablar de grandes hits, los últimos lanzamientos de Disney, y todos tienen esos mensajes. ¿Por qué? Porque si no colocas, también te pueden tachar como alguien que quedó en la era de las cavernas. Es más, hoy en día, creo que esta que ganó también el Oscar, el Coda, que es una actuación de gente que realmente tiene sordera. Antes vos tenías a alguien que hacía hoy eso ya está mal visto, ¿se entiende? O sea, hoy, por ejemplo, si vos libretás o tenés en guión, mira, acá está una actriz que tiene que hacer alguna dificultad, algún hándicap, y si vos contratás, entre comillas, a una actriz sin eso que hace va a ser objeto de crítica. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hay una persona que tiene esa dificultad. Un Brightman, por ejemplo. Claro, ¿verdad? entonces, hay muchas salidas, No, pero es así. Te aparecen así, acá me está diciendo mucha gente de Disney. Yo me metí en la plataforma de Disney, pero como no había internet mi nena, saqué de vuelta. Porque hay que elegir la que más se ve, pero siento la primera de Netflix especialmente yo, porque quizá la que más se ve, ¿verdad? Te dan sorpresa tras sorpresa. En Star, por ejemplo, hay películas más retro que están ¿Dónde? En Star. Ayer, por ejemplo, vi porque no había visto, ahora por tener un televisor de 80 pulgadas de HD, y el día después de mañana, ¿te acuerdas? Sí, te acuerdas. Estaba muy buena, verla así ahora. Yo la había visto en DVD cuando aparecía recién el DVD, y lo mostraba mi nena. Esa película sí podés ver el día después de mañana, pero también está el tema que la inclusión de las razas. En la mayor parte de la película la pareja ya es negra, blanca, blanca, negro, ¿verdad? La mayor parte que uno ve ahora. Sí. En la mayor parte, especialmente las películas europeas, que uno puede estar lo que observando. Lo que pasa, Federico, es que, y es más, justamente hay un quiebre en una de las ediciones, ya que los Oscars se volvieron nuevamente virales por lo que pasó con Chris Rock y Will Smith. Hay una donde hace una especie de decir, Hollywood es demasiado blanco. Y también, porque a ver, el famoso blackfaces, hubo una época donde actores blancos hacían de negros. Hoy vos le decís eso a los chicos, dicen, no, y sí, ocurría. Después se puede abrir el debate de lo que significa el contexto histórico y la valoración cultural. Esto hace un par de años cuando, lo que hicieron, lo que el viento se llevó, dijeron, bueno, vamos a poner entonces allí una especie de advertencia. Esta película tiene contenido, y sin entrar en la batalla, no, pero esta es una generación, la anterior, pero esa es una realidad. Ahora, para la gente que consume de las plataformas grandes que también se convirtieron en estudios de cine, porque Netflix es un estudio de cine como lo era Warner o 20th Century Fox en esa época, lógicamente hay y para que no se malinterprete la palabra, una agenda en el sentido de
no se puede seguir haciendo lo que se hacía hace 20, 30, 40 años. Se tiene que cambiar y eso se ha demostrado, especialmente en los contenidos. Por eso, entonces, para las familias, eso está allí. No creas que el contenido es como hace 20 años. Acordate que ahora, como Top Gun tiene tanto éxito, la nueva versión, se retocaron muchas cosas de la primera, que tenían un tinte muy... que ahora no se puede poner, ¿verdad? La primera Top Gun fue en 1985 con Tom Cruise, gran éxito, y ahora es gran éxito de vuelta la 2, después de muchos años. Entonces, como sabe que la gente que no vio la 1 ahora va a querer ver la 1, y estamos en otros tiempos, se tratocaron. Hay grupos que cambiaron letras de canciones. Por ejemplo, el Chavo, el Chavo, por ejemplo, el canal dueño de los derechos, el mexicano. Claro, el mexicano Televisa levantó de todas sus grillas. Porque, ¿qué pasa? En el Chavo, por ejemplo, hay bullying por el tema del doctor Panza y compañía. ¿Verdad? Y hay cosas que hoy día están mal vistas. Don Ramón, por ejemplo, el ejemplo de los pagán me dice justamente una persona al mismo tiempo que vos estás diciendo, por el tema de los antivalores. Don Ramón, por ejemplo, a una criatura, ¿verdad? Hace culto de no trabajar. Claro. Hay un montón. Don Ramón tiene todos los antivalores juntos ahí en... sí. Kiko quizás tenga el de la mezquindad, ¿verdad? Pero Don Ramón junta todo. Pellizca, patea. Sí. No, por eso te decía. No, por eso, levantar, imagínense, porque por el contenido de... No, pero por eso, el ejemplo que... la esposa, perdón, Dani, la esposa pegó el grito al cielo y dijo que cómo Televisa va a hacer eso, ellos levantaron absolutamente, levantaron todo. Yo creo que la gente que, por eso, en el enfoque de ver en familia, pues para mí la solución es charlar, porque después tener el tema de, no, voy a ocultar esto, charlar, y dependiendo de la edad de los chicos. Repito, Turning Red y los Mitchells contra las máquinas, fueron dos hits, de Disney? Una de Disney y otra de Netflix, creo, pero fueron mega hits. Y tiene que haber mensajes que puede distanciarse de lo que es la familia heterosexual o convencional. Entonces, repito, no crean que si nos ven con ustedes, dependiendo de la edad, los chicos en el colegio hablan todo esto. Y cuando siempre se habla sin una especie de supervisión de los padres, que son los que más quieren el bienestar de los chicos, probablemente tengan una versión torcida. Entonces, ese es un desafío que creo que a todos nos ha pasado, pero me parece que esa es la solución. Ahora, por cómo se va polarizando absolutamente todo, a mí no me sorprendería que ocurre como ocurre con los medios, especialmente en Estados Unidos. Voy a decir, este medio es de izquierda, este medio es de derecha, este medio conservador. Te descuida y dentro de poco van a salir los streamings otra vez con esas ideologías. No, este streaming es pro tal. No, este es pro tal. Y se va a caer en eso. ¿Por qué? Porque los padres en algún momento lo que querían es, no, pues yo a vos streaming te dejaba como niño para que vos me muestres cosas que... Pero hay un cambio, y lo que es innegable y lo que no se puede ignorar es que cada vez está mucho más diversificado, tanto el contenido como también las interpretaciones. No, acá me dicen también que, es cierto, el profesor Girafales fumaba en la clase de los chicos, ¿verdad? Claro. Don Ramón no paga su deuda de fomentar la sinvergüencía. Sí. Andaba con la mamá de su... con la faraona, entonces acá. El profesor Girafales fumaba y andaba con la mamá de su alumno. Ahí está más todavía complicado el tema. El Chavo, sí. Después el tema de... Don Ramón tenía vagancia, abuso infantil, discriminación, homofobia. Vamos a hacer un break. 5 menciones, información de... ¿Cómo caímos en esto? Y no sé. Por lo de Johnny, que contó el tema de... No, lo que empezó todo fue BCC. No, claro, pero después vos metí a Federico, que algo, repito, que me parece que le pasa a todos. Sí, y no hay me parece que no hay una fórmula perfecta. Y cada una va a tener que encontrar, como ocurre en la vida.
Vamos con la información de Olimpia. Para los tesoros de nuestras vidas, Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 cofres, todoterreno, diversión, relax, familiar, hogar, que contienen vales de combustible, de spa, peluquería, de compras de ropa, de electrodomésticos, de consumición, de compras en supermercado y farmacia, para compras de muebles, para cada compra. Por cada compra de 30.000 guaraníes estás participando y adquiriendo productos de las marcas participantes. Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Lo más nuevo de Foresta aquí, Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Tapero Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno, llama a Tapero Villa al 021-603-100. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Fortin te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortin, ron Fortin Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del ron Fortin Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de ventas favoritos. Johnny, bueno, vamos a lo netamente futbolístico. El tema de Olimpia. El plantel, ¿cómo está? ¿Qué planea Olimpia? Y después, no sé si ya estamos con el tema de la programación del campeonato. No salió todavía. Olimpia, ¿por qué no quiere jugar en campo de Trinidense, Johnny? Y seguramente, Bruno, por la seguridad, por la comodidad para los hinchas. Tener una mejor, en este caso, una buena cantidad de aficionados, porque el olimpista, imagino, que tras una pausa de 15 días retornará con todo, por lo menos una buena cantidad va a llevar. Y mirando ese aspecto, Olimpia no quiere ir a la cancha, porque ya se fue a la cancha de River, fue a la cancha de Nacional, fue también a Mallorquín, y el empastado me parece que está al igual que la cancha de River, el empastado de la cancha del Deportivo Trinidad. Bueno, según el presidente Ameliano, está en excelentes condiciones. Tan excelentes condiciones no creo. El plantel retornó después de una pausa de un día. Recordemos, el plantel estuvo acompañando a Néstor Camacho en su cambio en este caso, de su nueva vida. Así que retornó con todo esta mañana, con Alcaraz, que trabaja normalmente en cada práctica. Uno tiene que estar atento a lo que pueda suceder con el zaguero central, por más que Julio Cáceres decía que gusta mucho la pareja Saúl Zárate. Johnny, ¿puedo adelantar Zárate... algo? Ameliano Olimpia, Sí. fecha 18 del torneo de apertura, se disputará el martes 14 a las 17 horas. Estadio a confirmar. Sí, porque el señor Michel Sánchez envió a sus delegados esta mañana, y seguramente recién a la tarde o mañana van a tener resultado de la inspección de la cancha del Deportivo Trinidad. Sí, estaba diciendo Johnny, perdón. Decía, Zárate, Saúl es la pareja titular a esta altura en el equipo de Olimpia en la Copa, pero Alcaraz viene trabajando bien, ya no siente absolutamente nada, trabaja también en campo de juego. El partido de Olimpia el próximo martes, la selección llega el domingo. Decía Julio Cáceres, no lo vamos a tener en cuenta a Richard Ortiz, a Zárate probablemente, y también a Derlis para el partido contra Ameliano, sí, para el siguiente encuentro por el campeonato local y también la Copa Sudamericana el 30, así que Alcaraz, Salcedo podría ser la pareja
para el retorno del campeonato. El caso de Brian Montenegro, que se tiene que resolver en las próximas horas o en los próximos días, si él ya se acopla y en qué momento va a venir a trabajar en Olimpia. Y también el caso de Hugo Fernández, no podrán integrar la lista de buena fe para octavos, pero si pasa Olimpia cuartos, los dos, tanto Brian y también Hugo Fernández, van a estar en la lista, a no ser que aparezca una oferta muy importante para el delantero actualmente en el goianiense, pero que no será tenido en cuenta por el equipo brasileño. Muy bien. Bueno, Johnny, ¿algo más que quieras agregar? Y esperar, Bruno, esperar el escenario si se va a jugar en el Defensor del Chaco o en la cancha del Deportivo Trinidense. Este partido, porque también se tuvo la posibilidad de ir al este del país, a la cancha de, en este caso, de General Caballero de Juan León Mallorquín. Veremos que tenemos en las próximas horas el resultado de dónde se va a jugar. Y Olimpia Resistencia, fecha 19, se va a jugar el domingo 19 a las 19 en para uno. O sea, fecha 19, domingo 19 y a las 19. para uno. Excelente horario. Excelente horario. Bueno, Johnny, un abrazo muy amable. Hasta cada momento. Adiós, adiós. Ya vamos a estar con la programación del campeonato. Acá nos interesa mucho el tema Cerro Libertad, la programación de los partidos, ¿verdad? ¿Qué decía? ¿Tenés el resumen hoy en un momento, por favor, de lo que nos decía Odair Santos? Me parece la noticia del día, ¿no? Sí. El tema de Brian Zamudio, porque acá el representante y dueño de los derechos también del jugador nos decía lo de la negociación muy avanzada de Brian Zamudio, 26 años, rumbo a Cerro Porteño, está en el país inclusive. El señor Arturo Barrios está en contacto con nosotros, delegado ameliano. ¿Qué tal, don Arturo? ¿Cómo está? Hola, Bruno. Muy bien, ¿vos? Bien, excelente. ¿Está confirmado el partido de Ameliano versus Olimpia o queda con asterisco el tema del estadio? Está con asterisco, Bruno, porque hoy fue inspeccionado por el Comité de Inspección de Cancha y estamos a la espera de la resolución. Sí, que nos van a emitir en el transcurrir de la tarde, nos dijeron. ¿Y no pusieron peros ellos cuando fueron a inspeccionar? No, pues ellos se fueron a inspeccionar por el tema del empastado y de las dimensiones, que fue lo que se había hablado en la última reunión y el cual va por buen camino. Hicimos un trabajo de acondicionamiento del empastado y eso por lo menos se va a aprobar, tenemos entendido. Ahora lo que objetan los demás es la seguridad. Sí. Ya. A la seguridad, y si no juegan en esa cancha, pero la prioridad, si el informe, si les da lo que la inspección de cancha, ustedes juegan en cancha de Trinidense. Si nos da lo que ahí está fijado de ese estadio. Martes a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Claro. Sería de mañana en 8. Sí, sí, señor. Y en caso de que no se apruebe, ¿tienen un plan B? Estamos trabajando en el plan B. Es seguir comenzando con los otros directivos que tenemos el plan B. ¿Y cuál sería el plan B? Y mejor nomás sí, Bruno, porque siempre ponen trabas algunos directivos. Pero puede ser Defensores o Defensores ya les es muy caro, puede ser cancha de Soldamérica. No, puede ser, siempre es Defensores en primer lugar. Porque lo que nos decía el presidente que es muy caro, ¿verdad? Que es que 90 millones de guaraní, algo así, es alquilar el Defensores. Es caro, con todo lo que 50, lleva... 50 millones. El espectáculo organizado lo que sube mucho el costo. Y sí, 50 millones. Cerro Resistencia se juega el martes a las 19:15 en la Olla Subrana. Eso está confirmado. Bueno, estaremos atentos entonces, don Arturo. Muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a vos, Bruno. Un abrazo. Arturo Barrios, delegado de Ameliano. Esperan entonces el ok de inspección de canchas, hoy de la Comisión de Inspección de Canchas. Si le dan el ok, se va a jugar en cancha de Trinidense o si no van a dar un plan B. No quiere decir eso. Pero ya te dijo también, y siempre el Defensor es una opción que está ahí arriba. 50 millones de entrada tenés que... Sí, pero ellos están esperando que ocurra... No, pero más con ese horario, martes a las 5 de la tarde... Lo cierto es que los grandes juegan el martes. Martes, Cerro Resistencia, 19:15 en la Olla Subrana. ¿Y Libertad cuándo juega? Y vamos a ver. Vamos con la programación, por favor.
Compra todo a precio de remate en Argor Empeños. Ofrece artículos seminuevos en excelente estado y al mejor precio. Electrodomésticos, tecnología, instrumentos musicales, herramientas de construcción, bicicletas y mucho más. Escribinos al 0974-530-000 y en las redes sociales @ArgorPY. Compra barato y compra más. Argor Empeños. Sabe lo que necesitas. Jardín Paraíso. Cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Comercial y supermercado para todo SRL, el lugar donde encontrarás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiata. Teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Loga Azúcar. Encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envase distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Tenés, Fabio? No, todavía. O sea, lo que lanzamos son anticipos por Sí, ahora. claro, anticipo. Bueno, y esperamos lo de Libertad, hermano querido. Libertad, acá tenemos que saber. El único cliente que se enoja cuando ve el café es Federico. Fue increíble ese. Estamos varios clientes y siempre aparece para uno, hermano. El que inauguró el bar fue el otro, ¿verdad? Gracias, Obi, gracias. Tráele a Federico que no se nos descomponga nuestro fe. Después de la charla que teníamos acá en la plataforma, me parece que... Ya les conté el colmo del cafetero, ¿verdad? No me digas que ya entraste en el rubro chiste. No. Me suele contar con hoy allá. Ah, mira. No sabía eso. No sabía. Sí. Hombre que vende café premium. Se va a tomar el café gratis de la empresa. O sea, él hace... él no consume su producto. No emprende la frase, dice consuma, ¿cómo es lo nuestro? Lo que produce el país, compañía. Era que efectivo de juntarlo más. Claro, está bien hoy. Bueno, muchachos, tenés el resumen de lo que nos decía Odair dos Santos. ¿Qué partido hay otro a nivel internacional hoy a nivel internacional que hay, muchachos? Y la reversión de la final de la última Copa. Sí. Francia-Croacia. Croacia. Croacia que perdió ante Austria. Perdió Francia el mismo día. 14:45 veo Croacia. Ningún grande el fin de semana pasado ganó, Francia, en el mismo día que perdía 2-1 con Dinamarca, perdía también la vicecampeona, Croacia. Hasta Inglaterra, ya que hablamos de la semifinalista, perdió contra Hungría. El sábado perdió Inglaterra. Como local también, Esta Liga de las Naciones, hay que decirle a la gente que es, es un campeonato que sustituyó los partidos amistosos de fecha FIFA. Porque viste que perdieron mucho rating y el interés económico también. Entonces, ¿qué pasa? Hicieron en niveles. Por eso que tenemos cruces así fuertes. Porque, ¿qué hicieron? Se dieron cuenta que los partidos amistosos, por ejemplo, Francia jugaba contra Andorra y le metía 8 goles, ¿verdad? Entonces perdía el interés. Entonces hicieron la Liga de las Naciones que se juega cada 2 años. El último campeón es Francia, si mal no recuerdo, ¿verdad? Francia es el vigente campeón. No. Francia... Portugal es el último campeón. Antes fue Francia, ¿verdad? No, creo que ya hubo una nomás antes, Sí. O sea, esta es la segunda, ¿verdad? Esta es la segunda. Revisá un poquitito. Sí. Y juegan entonces por niveles, ¿verdad? Y 3 categorías. Se juegan claro, todos los partidos de la Liga de las Naciones se juegan en la fecha FIFA. O sea, sustituyeron los partidos amistosos de fecha FIFA, ¿verdad? Y ahí los grandes perdedores somos en realidad nosotros, ¿verdad? Los sudamericanos, porque ellos juegan entre sí los partidos fuertes, ¿verdad? Y, por ejemplo, tenés Italia-Alemania, tenés el partido de Holanda, que vos decías que es un partido fuerte, tenés hoy lo de... Holanda, claro.
Bélgica, Holanda, ¿verdad? Sí. Después tenés, por ejemplo, hoy lo de Croacia, Francia. Entonces, ahí, y así también tenés, por ejemplo, Letonia, Liechtenstein. Acá estaba, vos dijiste Francia, claro, ¿no? Sí, Francia. Yo Portugal campeona en la primera edición, Francia en la segunda y esta es la tercera. Claro, Francia es la vigente campeona. Francia contra España. Sí, así es. Bueno, entonces el único partido fuerte es este de Croacia. Croacia-Francia. Y después, espera un ratito, a ver. Hoy tenemos intermedia. Contanos un poco el panorama de la intermedia con la libreta Almacén, Fabio. Cómo no. Hoy a las 17:30 se enfrentan River e Independiente, en este caso, en los Jardines del Carito. 17:30 el primer partido de la jornada de lunes. Y por supuesto, el gran partido trinidense que perdió la punta en estos momentos momentáneamente, que está en manos de San Lorenzo, porque San Lorenzo había ganado el día viernes. Actualmente la tabla está con San Lorenzo 24 puntos, Pastoreo, que ganó ayer 1-0, le ganó al 3 de febrero de Ciudad del Este, tiene 23, Trinidense tiene 22, está obligado a ganar para ir a 25 y ser líder nuevamente de la competencia. Luqueño también está obligado a ganar, tiene 19, si no gana, se empiezan a escapar los equipos. Si gana Trinidense, ¿cuántos puntos le 6 le saca ya Luqueño? Ya le va a sacar 6 puntos a Luqueño. Luqueño está obligado a ganar hoy. Cancha Olimpia, 19:45 el partido Trinidense-Luqueño. Gracias, Darío Balbuena, me aporta. En el 2024 Sudamérica entrará en esa liga, dice. La Liga de las Naciones. Sí, dentro de la proyección estaba eso también. Sí. O sea, nosotros estaríamos en el grupo D más o menos, ¿verdad? Sí. ¿Con quién? Con Estonia. Andorra. Ya que estamos hablando, pues Estonia como Copa Davis, ¿verdad? Claro, el porque grupo mundial, el grupo así. No, porque hay semillero va a ser. No, sí. Porque también el que termina último de ese grupo desciende para la siguiente temporada. O sea, si vos sos del grupo B, entiéndase, segunda división y terminaste último, la siguiente temporada te va a la C, a la tercera división. Ahora, si ganaste esa, al año siguiente ya jugás contra los monstruos. O sea, claro, no es solamente una agenda de amistosos, sino que le dieron el incentivo deportivo y especialmente para estas selecciones que no son muy tradicionales, también le da un cupo para la Eurocopa. Sí. Por eso creo que Macedonia del Norte y otra selección entraron a la última Euro a través de la Nations League. Entonces le encontraron la vuelta y habrá que ver con esta buena amiga entre UEFA y Conmebol, porque tienen a un enemigo en común que es FIFA, cómo le van a insertar a lo de Sudamérica, porque Argentina y Brasil pueden ir a la Liga A, pero no le veo a Bolivia, Venezuela y Paraguay lo propio de todo. Bien que Seferín y Alejandro Domínguez se llevan bien, pero le van a decir no, eso que se vayan a jugar allá en la tercera. Por ahora podemos decir, por ejemplo, que podemos tener rivales como Eslovaquia, Eslovenia, por ahora, pero si bueno, no vamos a recordar el 2002 y el 2010, ¿qué más querer más? Sí, claro, y seguimos bajando, ahí tenemos que empezar a ensayar más Liechtenstein. No, pero para que se entienda, no para que Marino, Luxemburgo. No, a ver, en la tercera división que ustedes dicen, ahí está Turquía, por ejemplo. Eso está bien. No, pues yo no sé si nos da el cuerpo para la segunda. Si nos dan es por el cupo político. ¿Y la segunda cuáles serían? Polonia, por ejemplo, ¿verdad? ¿O no? Claro, no, claro, pero Polonia está bien ahora, sí, después de mucho tiempo. Pero estaría bueno eso. O sea, en el grupo, en la tercera, están Turquía, Luxemburgo, Lituania, Islas Feroe, Grecia, Kosovo, Irlanda del Norte, Chipre, Kazajistán, Eslovaquia, Bielorrusia, Azerbaiyán, Georgia, Macedonia del Norte, Bulgaria y Gibraltar. Allí entraríamos. Porque enviado especial a Gibraltar, Ariel Julián, señores. Deja Cerro Caballú para ir a hacer una cobertura especial del albirroja. En el grupo B, Armenia, Ucrania, Escocia, Irlanda, Islandia, Israel, Albania, Rusia, Montenegro, Bosnia, Finlandia, Rumania, Noruega, Serbia, Suecia y Eslovenia. Y en el grupo A están los tops. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Estamos con Jesús Quesada, colega que cubre Toluca para el grupo Televisa. Jesús, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Te habla Bruno de ABC Cardinal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos allá en Paraguay? Mucho gusto de saludarlos. Pues sí, aquí andamos ya en la pretemporada de los Diablos Rojos en Toluca, donde hay muchas modificaciones respecto al plantel del torneo pasado y bueno, pues donde están buscando de alguna manera regresar este equipo al protagonismo donde generalmente estaba y que bueno, pues el torneo pasado lo llevó a lo más bajo que hay este equipo, que es
a pagar multa económica por quedar entre los últimos de la tabla general. Y acá nosotros estamos pendientes lo de Brian Zamudio porque el representante y en su momento dueño de los derechos económicos, de parte de los derechos económicos de Brian Zamudio, nos dijo al aire el señor Odair dos Santos que están muy avanzadas las negociaciones para que Brian Zamudio deje el Toluca y venga a Cerro Porteño, y por otro lado también nos decían que hay una posibilidad de Carlos Cocolizo González, que deja Tigres para ir al Toluca justamente en reemplazo de Zamudio. ¿Qué nos podés decir al respecto? Sí, bueno, en el caso de Brian Zamudio, un hombre que jugó 2 torneos con el Deportivo Toluca, el primero con mayor regularidad, 8 partidos, donde sumó buenas actuaciones, sin embargo, nunca acabó de explotar ese nivel con el cual se supone que llegó a la ciudad de Toluca, venía del fútbol internacional y con un cartel donde suponíamos que se iba a ser dueño de ese extremo en el Deportivo Toluca, y no llegó a consolidarse. Después le dan un segundo semestre y tampoco, aunque ahí pues también hubo una situación con el nuevo cuerpo técnico donde a partir de que será la jornada 11 viene pues un desacuerdo de varios futbolistas, entre ellos Brian Zamudio, que fueron separados del plantel para la recta final del torneo y prácticamente lo reactivan hasta el último partido, los últimos 2 partidos de la temporada, más por necesidad, porque este equipo le estaba yendo muy mal y entonces más por esa necesidad lo reactivan. Entonces a partir de ahí se vislumbraba que quizá el futuro de Brian Zamudio en el Deportivo Toluca pues ya no estaría tan seguro por ese conflicto que tuvieron esta serie de jugadores con el cuerpo técnico que encabeza Ignacio Ambriz. Y bueno, pues fueron separados, te decía, Brian Zamudio, Pedro Alexis Canelo, Oscar Vanegas y Diego Rigonato. De esos 4, el único que se mantiene en el equipo entrenando es Pedro Alexis Canelo. Los otros 3 ya no están contemplados para los trabajos del equipo que está haciendo en este momento de pretemporada. ¿Qué conflicto hubo con los mencionados? Mira, se hablaba, no hay como tal una constancia, pero sí se hablaba de que hubo discusión por la alineación que utilizaba Nacho Ambriz. Él trató de involucrar a los más jóvenes, incluso dejando fuera precisamente a los extranjeros. Hubo mucha polémica acá por esta determinación, pero también decía que pues si no querían entrenar, si no querían correr, incluso se hablaba de un altercado con el colombiano Oscar Vanegas, que incluso pudo haberse llegado hasta roces físicos. Sin embargo, bueno, pues el técnico dijo que no era cierto, que solamente sí hubo reclamos, hubo ahí algo de enojo, pero que no llegaron hasta las manos. Pero esto provocó, insisto, el que separaran del equipo estos 4 jugadores para la recta final del torneo, y solo aparecieron en los últimos 2 partidos donde el equipo prácticamente estaba jugando el pagar la multa económica por esos últimos lugares. Entonces, desde ahí incluso sabíamos que el destino de Brian Zamudio era no continuar en la plantilla del Estado de México. Perfecto. Está clarísimo. Gracias por atendernos, muy amable colega, muy gentil. Acá estamos a la orden y bueno, sí, esperando nada más lo de González, que se haga o que se concrete. Al parecer ya hay acuerdo entre Tigres y Toluca y están esperando que el jugador termine sus vacaciones para hacer exámenes físicos, exámenes médicos y cerrar el contrato del salario con el jugador. ¿Por cuánto tiempo va a ser lo de Carlos González a Toluca? Están hablando de un contrato de más de 2 años en este momento, a reserva de lo que puedan llegar a concretar en el tema del salario, porque hay que decirlo, Carlos González tiene un alto salario en Tigres, Toluca no acostumbra a pagar salarios de esa naturaleza, entonces ahí es donde está en este momento a la espera de arreglar ese tema, porque acuerdo entre Tigres y Toluca ya tendrían, pues ya estaría como acomodado. ¿En qué posición jugaba Brian Zamudio cuando arrancaba de titular o entraba algunos minutos en el segundo tiempo, segundo punta, jugaba por fuera? Jugaba más como extremo por izquierda, llegaba a entrar, también generalmente punta no, sino más bien como un extremo, le gustaba llegar de atrás, cerrar los centros al segundo poste, generalmente remataba bien de cabeza. Esas fueron las actuaciones, tuvo goles importantes
en partidos ante las Águilas de la América. Parecía que iba a cuajar el fichaje, sin embargo, insisto, para el segundo semestre vinieron los problemas extracancha y ya no vimos más de su fútbol en el terreno de juego. Jesús, muchas gracias, muy amable. Estamos a la orden, saludos. Gracias, Jesús, igualmente. Jesús Quesada, colega que cubre Toluca para Televisa y confirma esto que habíamos comentado ya cuando adelantábamos el tema relacionado a Brian Zamudio con el propio Dair dos Santos, lo de Carlos González, entonces más de 2 años de contrato con el Toluca. Entonces se da este enroque de Brian Zamudio, probablemente a Cerro Porteño, alto porcentaje, decía el propio representante, y Carlos González nos confirma al colega de Televisa. Carlos González, más de 2 años de contrato, están esperando cerrar con el Toluca. Ya hay acuerdo de club a club entre Tigres y Toluca y faltan cerrar los detalles con el futbolista. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Casa Imperial festeja sus 60 años sorteando un Kia Picanto entre sus clientes. Por cada compra de 100.000 guaraníes, Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil el 30 de junio. Casa Imperial, 60 años y un Kia Picanto de regalo. Garelli Estructuras presenta el sistema Losa Rab. Losa Rab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema Losa Rab de Garelli Estructuras. Losa Rab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Finalmente vamos a tener fútbol el domingo 12 de junio. Va a haber fútbol, ya vamos a tener 2 partidos. El primero, Guaireña va a recibir en su estadio en el Parque del Guairá a General Caballero de Juan León Mallorquín desde las 16:30 horas. El partido de segundo turno del domingo 12 de junio, Sol de América va a recibir al 12 de octubre de Itagua en Villa Elisa, en el Luis Alfonso Gianni, a partir de las 18:45. La jornada del lunes 13 de junio, Nacional va a enfrentar a Tacuarí, partido en el Arsenio Rico desde las 17 horas. Y atención, lunes, Guaraní recibe en Dos Bocas a Libertad a partir de las 19:15. El horario de este partido del día lunes. Y para el martes, lo que ya estabas adelantando, Bruno, los grandes van a jugar el día martes. Ameliano recibe a Olimpia, cancha a confirmar, Martín Torres u otro escenario, desde las 17 horas, como ya estabas adelantando, y Cerro Porteño recibe a Resistencia en la Nueva Olla desde las 19:15. Fútbol domingo, lunes y martes. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní. Una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Esencia Guaraní, edición paraguaya. Una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada. Un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble. Y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @tresleones. Bueno, tenés el resumen de la noticia del día, me parece, la noticia del día. Sí. Odair dos Santos confirmando lo de Brian Zamudio. Muy avanzada la negociación, alto porcentaje de que se cierre, inclusive el jugador está en nuestro país. Así que, ojo, ya estamos con eso, por favor.
Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un confortante matecito. Manzanilla y anís coñaguapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelerías y turismo, psicología, derecho, deportes. Teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. UNASUR. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con ese picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con ese picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta, podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. A ver, muchachos, ¿hoy a qué hora arrancamos la cobertura del fútbol? Estamos con la intermedia. 19. ¿Y qué hora arranca el partido? 19:45. 19:45. Cancha Olimpia. Desde la Cancha Olimpia con Johnny, con Darío, con Gerardo Figueredo, el trabajo de todos los compañeros para este gran partido que se viene en Cancha de Olimpia. Con respecto a los brasileños, equipos que van a enfrentar a los nuestros, a los paraguayos, tanto en Copa Libertadores como en Sudamericana. Ya hablábamos, Palmeiras y Atlético Mineiro empataron 0-0. Lo que tiene que ver con Paranaense, rival de Libertad, empató 2-2 en un gran partido ante el Santos, jugando de local en su estadio el equipo de Paranaense. Sí, pero es buen equipo, jugó muy bien también. Y lo que tiene que ver con Goianiense, perdió de local ante Corinthians, 1-0. Corinthians está puntero, ¿no? Corinthians está en muy buen nivel. Sí, 18 puntos. Claro, aprovechó. Y Palmeiras tenía que ganar para igualarlo. Curitiba, ¿cómo le va? Estaba bien Curitiba, ¿eh? ¿Cómo le digo? Estaba cuarto por ahí. Sí, muy bien. Curitiba está cuarto, pero en lo que tiene que ver con su partido de nuestro compatriota técnico, terminó el partido de Curitiba. A ver, no estoy encontrando, che. hoy? Creo que sí, seguro juega hoy. Sí, seguro no, juega Curitiba tenía 13. Sí. Estaba bien. Coritiba está jugando. Hoy Liga Brasileña está buscando Guaraní Operario. No, ahí fútbol Serie B, Botafogo 1-1 con Ceará, me dice aquí el amigo Al Rosen. Sí. Botafogo Goiás a las 19 horas. Al goianiense le dicen Goiás nomás allá en directa, o ese es otro equipo. Dragão le dicen al equipo que es rival del Olimpia. Y veo que el empate de Curitiba lo marcó Adrián Martínez. Adrián Emanuel Martínez. Estoy viendo que no jugó. Corinthians tiene 18, Palmeiras Mineiro 16, Coritiba 14. Mira, che, Coritiba, qué campaña está haciendo. Mi Atlético, o sea, América Mineiro 14, San Paulo 14, Internacional 14 también. Muy bien por Gustavo Morín. Paranaense 13.
No, es muy incipiente todavía, fecha 9 del fútbol del Brasileirão. Y allá en esta liga en total tienen 38 fechas. Ahora estamos, no sé, está 9 fechas. Nos vamos, Pero es muy buen arranque el de Mourinho. De hecho, ya hizo un campañón en la Serie B. Se está consolidando. Y no hay otro técnico con esa performance ahora. Paraguayo no. Sorprendentes. Tanto equipo y técnico, ¿verdad? Pues sorprendentes. Con su derrota, el goianiense rival de Olimpia está en el puesto 19 de 20 equipos. El último Fortaleza, que le ganó a Flamengo. Jugando de visitante, Fortaleza. 2-1. 2-1. Y esa fue la sorpresa del brasileño. Goianiense que perdió, se quedó ahí con 7 puntos en el puesto 19. Fortaleza el último con 5 puntos. 7 tiene el rival de Olimpia en Copa Sudamericana. Bueno, nos vamos, muchachos. Ya tenemos peligro de gol. Ariel, Dani, Federico, Fabio. Vamos a estar ahí. A las 9 de la noche, Dios mediante. Edgar, ¿cumplimos con todos? Sí, señor. Gracias, Garciño, muy amable. Nos reencontramos en peligro de gol. Hoy cerramos con la noticia del día, dicho por el propio Odair dos Santos, quien maneja la carrera de Brian Zamudio, muy cerca de Cerro Porteño. Siendo bien objetivo, hay ya negociaciones con Cerro, ya hubo una oferta inicial, ya hablamos con Toluca, ya hablamos con Brian, hay una contraoferta por un préstamo, por un año, y en eso estamos, intentando ajustar las diferencias que hay entre una oferta y otra, y una posibilidad, te diría que una gran posibilidad de que venga a darse esta operación. ¿Habría opción de compra o el club lo puede llevar a los 6 meses o terminado el año de préstamo, el jugador tiene que retornar a Toluca o Odair? No, viene con opción de compra, entonces Cerro lo usaría, se le va bien, tem estabelecido un monto que Cerro puede adquirir al jugador, obviamente que se dentro del transcurso del contrato venga una oferta a Cerro puede ejercer la opción y hacer la negociación, entonces esa parte está muy bien estructurada para que Cerro haga no solamente un préstamo de un jugador, sino una operación donde también esté protegido para eventualmente a futuro poder hacer negocio con los derechos del atleta. ¿Tiene mucha intención de jugar acá por Cerro Porteño? Sí, Bruno, sí, tiene. Obviamente que eso, el deseo de venir a Paraguay ya viene de algún tiempo, ya hubo algunos sondeos antes, pero no se podía por las condiciones contractuales. Pero ya hubo sondeos de otros clubes de Paraguay, solo que en su momento no era posible. Ahora es posible, entonces Brian le ve con mucho buen ojo la posibilidad de estar acá en Paraguay jugando en Cerro. Estos ajustes que tiene que hacer, Cerro tiene intención de pagar un monto, hay un contrato por cumplir allá que es de un monto diferente, entonces hay que haber una concordancia entre Toluca, entre Brian y entre Cerro para llegar a este acuerdo, digamos así. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Noticia Deportiva Motor es presentada por Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. Con una intensa carrera se desarrolló la segunda fecha del Campeonato Nacional Puma Energy de Rally Cross Country, sobre un total de 470 kilómetros en el sexto departamento. El desafío Cazapá constó de 2 etapas, una de 245 kilómetros y otra de 225, por los que transitaron todos los competidores. A partir de ahora quedan 2 fechas para cerrar la presente temporada, el desafío Chaco y el desafío Ñebucú. Noticia Deportiva Motor fue presentada por Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. En Puma Energy tenés 5% de descuento en naftas y diésel todos los miércoles y con todos los medios de pago para parar, cargar y seguir con la mejor calidad en combustibles. Puma Energy, calidad presente en todo el mundo.
Cardinal AM 730 presentó El Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Roban las rejas del Parque Caballero. El abandonado Parque Bernardino Caballero, un espacio que fue ícono de la capital, está cada vez en peor estado, según denuncian los vecinos de la zona. Ahora se reporta que desde hace varias semanas, personas se acercan a plena luz del día para ir sacando las rejas con la intención de venderlas. Otro problema que tiene lugar es la presencia de distintos vertederos clandestinos, tanto en los alrededores del parque como también dentro mismo. Lo que pasa en el mundo. Enfermero autorizado al suicidio asistido en Italia elige sedación para morir. Un tetrapléjico italiano de 46 años que lleva a los últimos 18 inmovilizado ha elegido la sedación profunda como método para morir en vista de la falta de respuesta de las autoridades sanitarias sobre el fármaco que debe serle suministrado. El Comité de Ética de la Sanidad Pública Italiana autorizó el pasado 8 de abril que Ridolfi fuese sometido al suicidio asistido por cumplir con todas las condiciones incluidas en la sentencia del Tribunal Constitucional que estableció ese derecho en 2019. Temperatura en Asunción 24 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. Periodísticamente es presentado por Farmacia Catedral. Desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Bancop, un banco con raíces. Auspician. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Copetrol, vamos. Fleming, medicina prepaga. Viva intensamente. Banco Regional, creemos en vos. Ahora tus tardes serán el mejor espacio para analizar los hechos destacados del día con mayor profundidad. Analizamos las noticias desde todas las aristas y de manera directa. Guillermo Domaniski y Roberto